Vamos. ¿Cómo está Andrés? ¿Todo ¿Te digo bien? Andrés? ¿Y tú? Callito. Sí, Andrés. ¿De qué es el Callito? El Callito, en verdad, la gente me dice Callito, pero eso nunca se suponía que fuera como que mi nombre, pero pues ahora quedó, así que... Callito. Era más, el Callito es... Se suponía que fuera una plataforma, o sea, como yo estaba pensando... Estaba escribiendo 2 libros en ese momento y tenía que lanzar mi plataforma de autor. Y entonces yo estaba pensando como Pottermore de Harry Potter. Que J.K. Rowling tiene la página como que de los fans de Harry Potter y se llama Pottermore. Ok. Y entonces yo estaba pensando, pues eso el nombre es como una ciudad. Como suena como una ciudad. Si yo estaba pensando, pues yo quiero que mi plataforma sea como un lugar. Porque yo compré un montón de URLs. Yo tenía Andrés Sanfeliu Cruz, tenía Andrés Sanfeliu, Andrés Sanfeliu Autor, cosas, pero eran larguísimos. Y no me gusta tampoco cuando tienes las 2 S corridas. Porque entonces hay veces que la gente piensa, ¿es una S o van las Porque dos? Andrés San. Ajá. Y entonces como que... Le pones un guión y es una mierda, sí. Exacto, y entonces tenía la novela que se llama Mangle, y entonces yo estaba pensando, pues, ¿cuál es el lugar del Mangle? Como que tratando de pensar así, y entonces llegué al El Callito. Callito está cool. Y entonces, sí, está cabrón, pero como que yo traté un montón de opciones y esa fue la que se quedó. Es más, si tú ves el primer post de mi página, el logo es son mis iniciales, porque ¿verdad? yo creo que al principio le iba a poner Andrés Sanfeliu Cruz al website. Pero es verdad, como que yo di Callito. Y ahora que lo dices, sí puedo pensar en un lugar, pero al principio pensaba más como una persona. Como Canito, Callito, no sé. Pues No nunca ha era- sido un apodo mío. A mí mis panas me dicen Sanfe o mi familia me dicen Quique, pero como que Andrés San. ¿Quique? ¿Por qué? Pues mi nombre es Andrés Enrique. Andrés Sí. Enrique. Pero como que Callito nunca fue un apodo mío ni nada, fue un nombre para la página. Es nuevo. Y la gente empezó cuando me escribían cosas, me decían saludos Callito, como que... El Y yo, Callito. y yo, está bien, puñeta, pues ahora soy Callito. el Callito. Con Y. Con Y, Porque es de sí. Callo. Sí. Te lo escriben con doble L también, me imagino. Me han preguntado, pero eso sería bien asqueroso. Si fuera ¿Callito? Callito con ¿Por qué? un callo del ¿Cómo pie. ¿El Callo del pie es con doble L? Sí. Sí. Sí, así es que no, pero de ahí sale el nombre. Pues ahora la gente me dice Callito, pues lo he tenido que aceptar, pero o sea, no es que me molesta ni nada, pero como que sí es algo que pasó como que accidentalmente, no fue que yo me puse ese nombre ni nada. El Callito. Yo te quería preguntar, yo siempre me he preguntado cuando uno lee los libros de historia o en las clases de historia, todo esto, como que siempre estaba pasando algo. Ujú. Como que, cabrón, como que esa gente no tenía un día normal y no había gente como que no quería participar de ningún movimiento ni ninguna guerra, que como que tenía que haber vida cotidiana, normal, pero como que eso nunca te lo cuentan. Es que nunca te eso lo hablan. saltan, Obviamente porque- no es un evento, pero para mí eso es lo Ajá. más interesante. Como Sí. que estaría haciendo 2 personas como tú y yo de nuestra edad, Ujú. un lunes feriado hace 200 años. No estarían ahí marchando, ni como que estarían en hangover. Yo Ujú. tuve una boda anoche, cómo eran las bodas, como que... Ujú. Es más, eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que yo quería aprender contigo. Pues yo pienso que eso es lo más que pasaba. También si tú te fijas el periodo histórico que enseñan, ¿cómo se abre esto? A ver si lo puedes descifrar. Ahí. Salud. Salud. De agua. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando hablan de los taínos, por ejemplo, lo más que hablan es de la vida cotidiana. ¿Qué No hacían hablan los de la taínos? resistencia indígena. Como que en las clases de historia eso no hablan tanto de la resistencia indígena. Te hablan de que crecían la yuca y hacían las hamacas y vivían en los bohíos y las mujeres hacían esto y los hombres hacían esto y estaba el cacique. Como que te hablan más de la vida cotidiana, de las cosas arqueológicas, las tradiciones, Sí, ese de los tipo de taínos cosas. tal vez, sí. Pero Ajá. después no. Después no, pero yo diría yo creo que una de las razones por las que, aparte de que pues no es la parte interesante, a lo mejor no es la parte que, como que siempre los periodos entre medio donde no hay ningún cambio no se cuentan mucho hasta que llega el evento que cambió algo, ¿verdad? Como que, pero también en Puerto Rico la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. O sea, era algo como que los que sabían leer y escribir eran españoles que venían. O sea que la documentación no está, no hay mucho. Exacto, la gente de aquí no escribió nada por mucho tiempo. Creo que el primer documento así que tenemos de una persona que nació en Puerto Rico, a lo mejor hay uno antes, a lo mejor hay cartas y cosas, pero así un documento como tal que son las descripciones de Melgarejo, las memorias de Melgarejo. Él fue un gobernador que enviaron de España fue para 1582 se escribió el documento.
él parece que acababa de llegar a Puerto Rico y él no conocía nada de la isla. Y entonces él buscó a estas dos personas para que sí conocían la isla, para que escribieran esa descripción de la isla. Una de esas personas, no recuerdo si la otra también era nativa de Puerto Rico, pero por lo menos uno de ellos era el nieto de Juan Ponce de León, que él se llama Juan Ponce de León García y Troche, o Juan García Troche y Ponce de León. Siempre me enredo el nombre porque es como bien largo. Sí, sí. Su papá era García Troche, y entonces Okay. pues él escribió este libro, esta descripción de Puerto Rico, y es bien interesante porque él va por él te va describiendo toda la isla, pero básicamente por la costa. Él no habla mucho del interior, pero como que va río por río, como que counterclockwise alrededor de la isla, y te va contando lo que hay en esa área. Y eso lo escribió pues un puertorriqueño, pero era un puertorriqueño aristócrata, tú sabes, descendiente de españoles. Él estudió en España, y tú ves ahí en el documento mucho que le está viendo los ojos a España, y también que está como que abogando para ciertas cosas. Como una de las cosas que se notan, que él parece que está pidiendo, es que envíen más esclavos, porque no había suficiente, porque él dice que hay mucho oro en los ríos, pero que no tienen esclavos para recogerlos. Pues o sea, los españoles no iban a... Sí, al río. Ellos no se iban a arrodillar a ella a recoger pepitas, tenían que traer esclavos, porque así era la mentalidad de la época. Sí. Pero aparte de eso, y después en el siglo XVII, también tenemos una descripción de Puerto Rico que le escribió yo creo que él era monje, canónigo. Él estaba en el convento de los dominicos. Que es la descripción de San Juan también, perdón, de la isla. Él se llama Rodrigo de Torres Vargas. Él también después me enteré que era descendiente de Juan Ponce de León. Juan Ponce de León es como nuestro Genghis Khan. O sea, todo el mundo era descendiente de ese cabrón. No, yo creo que él no tuvo tantos descendientes, fíjate, pero yo creo que su apellido desapareció rápido. Yo no sé si haya gente así que todavía tenga el apellido Ponce de León hoy día. Porque entiendo que él tuvo un hijo y 2 hijas. Entiendo que su hijo no tuvo más hijos, si recuerdo bien. Juan Ponce García Troche, su mamá era la hija de Juan Ponce de León. So, el apellido como que fue desapareciendo, parece. Yo no creo que él dejó tantos descendientes. Pero pues tenemos esos documentos que describen más como que la vida en la isla, pero tiene un lenguaje pues bien, tú sabes, como que bien fancy, bien cargado. Más allá de eso, los campesinos no estaban escribiendo nada. O sea que no... Y no había cuentos, como que no ha descrito cuentos. Hay como más como que pues sabemos... Por lo que yo he leído ahí, sabemos más de la vida de ellos. Hay cartas, tú sabes, que hablan de cosas y qué sé yo, pero no nada viniendo del punto de vista del puertorriqueño como tal, ¿entiendes? Como no hay un diario de un tipo ahí hoy y tal. No, hay veces cosas, pero yo no sé si esto es más... Las cosas que yo he leído así... Bueno, hay antes también, cuando habían como que pleitos o algo que llevaban a algún campesino de testigo o algo así, pues a veces hay entonces ellos... Como que hay veces que hay testimonios de esclavos en cosas... Sí, pero no hay nada... ¿Y cómo tú te lo imaginarías? Pues, tratando de... Podemos tratar de descifrarlo como... Sabemos las circunstancias. Exacto. Sabemos el psiqui del humano, que no es muy distinto. Yo no creo que haya cambiado tanto en tan poco tiempo en términos históricos. 100 años no es nada en términos de la evolución de un humano. Yo pienso que a lo mejor sí. No en términos de biológicos, de que el cerebro evolucione o algo, pero... Sí. Yo pensaría que a lo mejor sí, porque... Piénsalo, por ejemplo, ahora... estas son cosas que yo digo, yo no... pero la opinión no es mía. Pero como que yo pienso que ahora uno está mucho más aware, a lo mejor, de las cosas que uno piensa y eso. Como que de lo que tú sientes, como que, si estoy deprimido, si estoy ansioso, como... Sí, cambian cosas, pero yo creo que el instinto humano, lo que está buscando el humano, yo creo que sigue siendo similar, es verdad, como es... si lo simplifica, de sentirse más bien que mal, ¿verdad? Y bien se siente estar en grupo, encontrar amor, bailar, música, comer, ¿verdad? Si había mucha hambre, pues comí. Como que esos instintos tienen que estar. Y sabemos la precariedad que existe. Que yo me puedo imaginar. Yo me imagino que en algunas cosas sí. Yo me imagino que en otras no. Pero... Sí, por ejemplo, o sea... Pienso que hay que diferenciar mucho. Yo creo que a lo mejor, perdón, las clases estaban más marcadas antes.
como que tenías los aristócratas, los que tuvieran las haciendas, los que tuvieran los hatos, como que estas personas bien ricas, Y que con tenían un montón de propiedades, terrenos, exacto. ese tipo de cosas. Entonces habían los campesinos, como que eran, no es que la clase se llamara campesino, pero como que los que no tenían tierra. Por mucho tiempo en Puerto Rico, solamente ciertas personas tenían derecho a propiedad. Y entonces el resto de las personas básicamente vivían en terreno como que invadido, como que medio escondido por aquí, por allá, en los montes. O sea, porque la gente tenía... Como que los hatos, por ejemplo, eran un terreno como de 4 millas que le dieron a algunas personas. Era un círculo, como que de 4 millas. Entonces, era una legua de diámetro. Entonces, como que montaban un corral en el centro y tenían como que una legua de diámetro alrededor. Pues casi todo eso era bosque, no es que todo eso era... Ellos sabían lo que había pasando en todo allí. Y entonces ellos tenían los caballos y eso corriendo, los marcaban. Y cuando los tenían que buscar, los hatos eran los hatos ganaderos. O sea, donde criaban como que ganado y eso. Ajá. Pero ellos los tenían sueltos por ahí salvajes y cuando los necesitaban iban y los cazaban. Y las vacas, lo que fuera, iban ¿Y la los otra cazaban. gente vivía dónde? Pues vivían en esos terrenos o en los montes, lugares donde no tuvieran como que... Pero era todo como que territorio común. No es que todo el mundo tenía una casa con título de propiedad y tenías tu terrenito ahí que tú sabías que era tuyo. O sea, tú te tenías que estar moviendo a cada rato. La mayoría de la gente vivía más de subsistencia. Pero te estoy hablando obviamente de ¿Qué año estás hablando aquí? te estoy hablando súper en términos generales, porque si al principio de la conquista llegaron todos estos colonos, es que también esa es la cosa, como que hay que dividirlo por grupos, porque pienso yo que llegan los conquistadores, y entonces están aquí los taínos, ¿verdad? O la cultura taína, yo no creo que ellos se llamaban a sí mismos taínos, pero lo que llamamos la cultura taína, estaban aquí, y entonces pues ellos tienen su propio orden social. Tienen los caciques, los nitaínos, los beíques, tienen los naborias, que también yo no estoy seguro que eso era un nombre taíno, si era como le ponían los españoles después. O sea, como que era un término a lo mejor que había, pero yo no estoy seguro si de verdad eran nombres de clase o si fueron nombres que les aplicaron los españoles después de esas clases. Pero pues los naborias eran más como la gente común, el plebeyo o algo así, por ponerlo con términos En los taínos. Sí, el cacique era como el rey. Eso sí. Cuando sí. tú hablas cuando los españoles hablan del cacique, se refieren muchas veces con términos como si fuera rey. Le dicen caudillo, le dicen señor con mayúsculas. Y entonces tenías pues ellos tenían sus propios sistemas, ¿verdad? Ellos, qué sé yo, pescaban, crecían la yuca, todo este tipo de cosas. Y cuando llegan los españoles, ellos se aprovechan de ese mismo sistema para encomendarlo. Como los naborias son los trabajadores, pues ellos mismos empiezan a coger a los caciques y entonces los que encomendaban, porque primero eran esclavizados, después los encomendaron, la diferencia es casi mínima, o sea, entre un esclavo y un encomendado, se suponía que les pagaran un salario, pero lo que era como cada 9 meses les daban como una chancleta o algo así, o sea, una estupidez, gente que andaban descalzos. Que les sirven unas chancletas, tú sabes. Sí. Pero tenían ciertas protecciones que casi nunca se seguían y qué sé yo. Pero pues entonces la cosa es que tiene esos grupos, porque te puedo hablar de la gente en Puerto Rico, los colonos que llegaron, hacendados, que tenían terreno, a lo mejor los otros españoles que llegaron, que eran más... ¿Qué sabían ellos de colonización? La palabra colonización no ni existía, ¿verdad? Porque Cristóbal Colón acababa de pasar. Ellos estaban pensando... Sí, fuimos para allá, qué sé yo. Mira, yo estoy jodido aquí en España y pues déjame ver si allí me hago un dinerito. Sí, bueno, es como que en España la mayoría estaba mal también. Exacto. Todo el mundo en esa época estaba mal. Exacto. Bien poca gente estaba bien. Esa es la cosa que no es como que... O sea, no es la colonización, obviamente fue una cosa brutal, fue una, o sea, de mala, como que salvaje, violenta, mataron un montón de gente, tú sabes, fue una cosa horrible. Pero no todo el mundo que vino aquí necesariamente era un conquistador que vino aquí como que a conquistar. Había gente que yo creo que vino solamente a tratar de hacer unos chavitos porque allí se estaban muriendo de hambre, ¿verdad? Y algunos los obligan a venir también, ¿no? Como que había presos que los también mandaban para acá. Y habían, pues los primeros esclavos que empezaron a traer eran esclavos domésticos, como que tenían allí en casas en España. No los trajeron directamente de África. Ah, sí. Eran moros o africanos, pero que ya llevaban a lo mejor en España unas cuantas generaciones, hablaban español, ese tipo de cosas.
Pues entonces, pues esa es la cosa que si hablamos de cuál era la vida en Puerto Rico en cualquier época, pues uno tiene que estar consciente de que tú tienes a los taínos encomendados, esclavizados, los tienes también peleando en guerra, Sí, hay muchos tipos de vida. Pero vamos a hablar de algunos. A ver, los taínos no documentaban, no había documentación. Que yo sepa, yo siempre, esta es más como una fantasía mía, estaría brutal que en algún momento aparezca que hubo un taíno que aprendió a escribir en español o algo pero no escribían en su idioma tampoco. Hay unas piedras que han encontrado, yo no he leído mucho de eso, que creen que parece que era como un lenguaje escrito, pero no se sabe mucho de eso. Las piedras del que es de un sacerdote, se me olvida el nombre de él ahora. Hay un arqueólogo que se llama Reniel Rodríguez que las ha estado investigando. Okay. Ya hace poco se confirmó que sí son auténticas, que son de aquí, pero más allá de eso... Pero no hay mucho, no hay una biblioteca. No, pero tampoco entiendo que o sea, si es un lenguaje escrito no es que nadie sabe leerlo tampoco hoy día, así que... Y ningún español lo descifró, que esté documentado. No, pues, sí, los jeroglifos, los petroglifos que tenemos escritos, como que eso significaban cosas, pero no era un lenguaje escrito como tal, tú sabes, las cosas que escribían en piedras, ese tipo de cosas, pero que eran más dibujos. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían los...? Pues quizás va a empezar con los taínos, como cuál era la vida de ellos antes. Digo, no, antes no se sabe mucho. Pues hay cosas que se saben, hay debates con algunas cosas, tú sabes, pero pues los taínos para mí eran, ¿sabes? Era una sociedad, yo creo que hay algunas cosas que uno las puede ver como idílicas, tú sabes, como que, mira, y como que, pero en verdad era una vida como, yo diría que como cualquier otra en el sentido de que tú te tienes que despertar, trabajar, ¿sabes? Para comer, para sobrevivir. Eso es lo que yo digo, esos cuentos no existen. Como que hay un tipo que seguro se despertaba encojonado, puñeta, que era trabajar no es que los taínos, digo, mi entender, no es que los taínos estaban ahí todo el día chileando en la playa y después se acostaban a dormir, tú sabes. Como que ellos tenían que levantarse, tenían que, que sé yo, las mujeres cosían las hamacas, Y que ir a pescar y cazar. Sí, aparentemente, por lo que tengo entendido de la división de los roles de género, es que los hombres se dedicaban más a la parte de la pesca y ellos como que hacían ¿cómo se llama? Como que talaban los árboles y eso, preparaban la tierra para la siembra de la yuca, preparaban los montones y eso, pero la siembra se sembraban en montones. No sé... Como que la yuca no se enterraba en la tierra, ellos hacían unos montoncitos y la sembraban ahí. Pero las mujeres eran las que sembraban y ellas hacían la artesanía, especialmente lo que fuera con hilo, como que algodón, ese tipo de cosas, o las hamacas las hacían las mujeres, todo el mundo estaba trabajando, tú sabes. Y entonces, no son como que trabajos fáciles, tú sabes. Ellos estaban... Pues, pero porque tú dices que hay gente que lo ve como que es lo que estaba... Yo creo que hay como que de la manera que se ha pintado, y yo creo que también hay españoles que escribieron cosas así, como de que los españoles eran unos vagos, que estaban todo el día como que tirados en la hamaca y que no hacían nada, que los hombres eran unos vagos y las mujeres lo hacían todo. Son cosas que he leído así como que pero en verdad ese no es el caso. Después como que los españoles querían que tener a los taínos trabajando, qué sé yo, 12 horas, 14 horas recogiendo oro, un trabajo horrible. Pues ellos les decían unos vagos porque ellos estaban libres y de repente en un momento son esclavos. Obviamente ellos no están felices ahí de que, sí, voy a recoger el oro para ti, me quitaste mis tierras, me moviste de lugar, mataste a mi esposa, que como que yo no... Pues, y se estaban muriendo. O sea, los estaban overworked, no les estaban dando buena comida. Obviamente sus defensas estaban bajas. Si tú vienes con una enfermedad, obviamente va a matar a los... Como que esa idea de que los españoles mataron a los taínos... De que los españoles no mataron a los taínos porque se murieron por enfermedades. Como que es medio... Para empezar, que yo sepa, no tenemos un número de que los españoles trajeron la viruela y eso mató a 50% de los taínos o algo así. No es como que tenemos un dato así. Eso es algo que se dice. Y que ellos se murieron solamente porque no tenían la inmunidad natural para la enfermedad. Pero también, o sea, los españoles los estaban abusando. Si tú no duermes, si tú estás todo el día trabajando, si tú casi no comes, ¿qué defensa tú vas a tener por una enfermedad, la que sea? Esa idea de que los españoles los mataron de manera pasiva o algo así, que no fue como que ellos activamente los estaban matando. Si te vas a ir por la línea de que fue todo por la enfermedad y no por las cacerías humanas y la guerra y todas las otras cosas, como que también es un poquito falsa, pero nada, yo diría que era una sociedad como que
que estaban trabajando para sobrevivir. Tú sabes, igual que yo diría que cualquier otra sociedad. Obviamente su estilo de vida era distinto. Vivían en estos bohíos, que eran unos bohíos bien grandes, donde dormía un montón de gente. No era como que cada uno tenía su bohío. Era como que todo el mundo dormía en estos bohíos bien grandes, después salían a trabajar y después por la noche se acostaban en el bohío a dormir. Pero no era un bohío por familia ni nada. No, creo que los caciques a lo mejor tenían más cosas. ¿Existía el concepto de la familia? Entiendo yo que sí hasta cierto punto, pero ponle como que los caciques tenían más de una esposa. Y entonces como que la ascendencia al trono era matrilineal. O sea que no es que el cacique, el hijo mayor del cacique era el próximo cacique. Era como que si el cacique se moría o algo, era o la hermana o el hermano del cacique el que ascendía al trono. Normalmente era el hermano, porque hay un poco de debate sobre si las mujeres eran caciques antes de que llegaran los españoles o si era más algo que se daba en algunos casos como de manera por periodos poquitos de tiempo. O eso es todo otro debate. Hay gente que dice que sí, Luis Cepadillo dice que sí. Que antes había mujeres caciques y llegaron los españoles y dejaron de haber mujeres caciques. No, que cuando llegaron los españoles, como ellos necesitaban tener un cacique para que los encomendados hicieran el trabajo, pues ellos empezaron a poner también a mujeres como cacicas. Okay. Que antes no habían mujeres cacicas, a menos que fuera que se murió el cacique y en lo que entraba el próximo, pues entonces la hermana era como, ajá. Pero hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. De todos modos, si eso pasaba, no era algo súper común. Claro. Pero entonces después, si no podía ser el hermano o la hermana, o cuando la hermana se muriera o lo que fuera, pues el que ascendía al trono siempre era el hijo mayor de la hermana del cacique. Siempre era el de la hermana. El que ascendía al cacicazgo no era el hijo del cacique, era el hijo de la hermana del cacique. Siempre era por la línea de la sangre de la mamá. El que era el cacique. Parece que como los caciques tenían muchas esposas, esa era la manera de definir que... Pero era el hijo de la hermana. El hijo de la hermana del cacique. O sea, el sobrino del cacique era el cacique. El próximo cacique. ¿Y eso, por qué tú crees que es eso? Lo que he escuchado de los historiadores es que como tenían tantas esposas, era la manera de asegurarse que el próximo cacique tenía la sangre real. Sí, era más seguro para mantener la sangre. Así es como mantienes la línea de la sangre. Porque si no, de repente todo el mundo es como que todo el mundo tiene acceso al cacique. Exacto. Porque va a ser, después de un par de generaciones, va a ser familia de todo el mundo. Exacto. Así que esa era la manera que funcionaba. Pues si había ese concepto. Y la mujer era... Anyway, por lo menos dentro del círculo del cacique y eso, la mujer sí tenía cierto... como que say en las decisiones, como que sí tenía como la mamá de Agüeybaná, ella aconsejaba a Agüeybaná el primero, el que estaba cuando llegó Juan Ponce de León, no el que llegó a la rebelión. Ella aconsejó a Agüeybaná a hacer alianza con los españoles en vez de tratar de irse a la guerra, porque sabía lo que había pasado en la Española. También otra cosa que leí hace poco que me estuvo bien interesante es que como los taínos funcionaban así por descendencia matrilineal, y ellos hacían un rito que se llamaba el guaiteao, donde ellos intercambiaban nombres con la otra persona y básicamente se convertían como en familia. Yo te conozco a ti y hacemos un guaiteao, pues entonces yo voy a hacer Andrés Beto, qué sé yo, como que tu nombre se añade al mío y el tuyo, y tú coges el mío. ¿Ah, sí? Y entonces pues Agüeybaná lo hizo con... ¿Cómo era? Agüeybaná lo hizo con Ponce de León, un tío de Agüeybaná lo hizo con otra persona, y entonces y así. Pero entonces al hacer eso también, entonces pues, mira, pues Ponce de León, entonces tú vas a estar con mi hermana. ¿Entiendes? Como que te vas a casar con mi hermana. Como para los taínos eran, ¿cómo se dice? Poligamistas. Sí. Polígamos. Como que los cristianos obviamente no. Pero pues en la lógica de él, entonces yo creo que la idea, Muy buen trabajo aquí, una mujer. No, porque entonces, pues tú, cuando tú tengas un hijo, ese hijo como que a quien me respondes a mí. ¿Entiendes? O sea, un hijo
Si Ponce de León tiene un hijo con la hermana de Agua y Maná, el hijo de Ponce de León con la hija de Agua y Maná, le responde a cacique Agua y Maná. Y puede ser cacique, ¿no? Es una manera... ¿Podría convertirse cacique o si se están mezclando? Sí. Bueno, no entiendo yo que sí, porque yo creo que la lógica es esa, que entonces, pues tú te casas con mi hermana, pero al final yo soy el que tiene el control, no eres tú, Ponce de León. ¿Entiendes? Sí. Es como una juego estrategia... de poderes aquí. Ajá, que no ¿Eran violentos? Los taínos eran... Porque también se pinta como que no eran nada de violentos. También eran violentos. O sea, la guerra nadie en esos tiempos no era violento, ¿verdad? Exacto. Todo el mundo tenía que ser violento. Que yo sepa, yo no he leído nunca nada de guerras entre aldeas taínas. ¿Qué ¿sabes? No estoy diciendo que no pasara, pero no se documentó nada, ¿verdad? Pero sí tenían encontronazos con los caribes. Los caribes venían, ellos se robaban a las mujeres y tenían hijos con las mujeres en las Islas Vírgenes donde ellos estaban. Sí habían encuentros bélicos, y cuando llegaron los españoles hubo batallas en la Española y hubo batallas en Puerto Rico, y la guerra en Puerto Rico en verdad duró como casi 20 años. O sea, todo el mundo siempre dice que Agua y Maná murió en la batalla de Yahueca en el 1511, que esa es la historia de que un taíno estaba corriendo de lado a otro con un guanín y que reflejaba la luz del sol, y entonces como los españoles lo vieron, lo mataron con los arcabuces, y ahí los 8.000 taínos que estaban peleando contra los 80 españoles se escaparon, y que ahí pues básicamente se ganó la guerra. Pero eso no es verdad, porque Agua y Maná no estaba en Yahueca. El documento original que tenemos de Oviedo, él nunca menciona al cacique que muere por nombre. Él lo que dice es que cuando mataron a ese cacique, a ese onitaíno o lo que fuera, era alguien que tenía un guanín, los taínos lo que hicieron fue que no es que se retiraron, es que retrocedieron un poco, porque se dieron cuenta que estaban en el range de los arcabuces. Y cuando los españoles vieron que los taínos retrocedieron, ellos fueron los que se retiraron, porque ellos eran 80 contra miles de taínos. Y ellos fueron los que dijeron, esto no vale la pena, y se fueron. Pero Guaymaná siguió vivo hasta, creo que la última referencia de él es como 1523, pero siguen habiendo ataques hasta como 1527 o 29, algo así. Y después no hay otro ataque caribe en Puerto Rico hasta como el 1546. Se cree que por 1529, 1530 por ahí a lo mejor es que murió Agua y Maná finalmente, pero esa guerra duró mucho más. No fue un año y después los taínos dijeron, sí, dale, invádeme, como que conquístame, como que no. Habían unas áreas donde sí hicieron alianzas con los españoles, particularmente en el norte, pero casi toda la isla no estaba... Ellos no estaban felices con que lo estuvieran esclavizando y quitándole las tierras y nada de eso. Eso es lo que nos cuentan ahora. Esa es la historia que nos cuentan, que los taínos eran más como que así, vengan aquí, todos somos uno, podemos compartir. Y... como te la cuentan es como que ellos sí vengan, porque no sabían lo que iba a pasar, y después entonces fue como una cogida de zángano. No sé si eso no es cierto. Ellos siempre desde el principio decían, no hay que temerle, este es alguien raro. Yo no creo que esto, por lo menos del lado de Agua y Maná, es que Agua y Maná tenía básicamente control sobre casi toda la... O no control, habían caciques, pero como que la mayoría de los caciques de la isla le respondían a Agua y Maná, pero había un tramo en el norte que era como desde Loíza, si recuerdo bien, hasta... Aquí es que siempre se me olvida si era... Creo que Camuy. No sé por qué siempre... No estoy seguro si era Camuy o Manatí. Sí. Pero había un cantito del norte que no le respondía a Agua y Maná, y parece que esos fueron los que se aliaron con... los que hicieron alianza con habían sus propias tensiones políticas aquí en Puerto Rico, parece, entre los caciques, y entonces... Pues claro, pero es que... Exacto, normal. Pero yo no creo que nadie pensó... Yo me imagino que nadie pensó que los españoles al principio que iban a hacer lo que hicieron, tú sabes, como que... No, eso yo no sé. En esos tiempos como que ver a alguien que es distinto... Esa fue la primera vez que yo veo un hombre blanco, ¿verdad? Él, me imagino. No sé si... por lo menos esa escala, quizás vieron uno por ahí. No sé si hombre blanco. Era un fantasma. Sí he leído algo de españoles que habían visto a gente blanca, y yo no creo que los taínos eran necesariamente tan oscuros de piel, porque cuando los que vieron, son rojos se pintaban de achiote, y entonces... No, pero me refiero que es la primera vez que veían a alguien que claramente no era ellos. Puede ser, ¿verdad? Pero yo no creo que esa sea tan... Yo creo que es más... Bueno, que no creo que ese sea el factor que impactó. Yo creo que es verlos con los barcos bien grandes y las armaduras y... Como aliens. Como si los aliens empezaran a llegar aquí como que... Exacto, con caballos y como que... Eso, ¿sabes? Eso es... No es tan distinto a aliens, ¿no? Me imagino yo. Como que como ellos saben... ¿Cómo tú vas a...? Digo, es que sí, que voy a preguntar cómo tú sabes que es un humano, no sabes, porque
No, yo pienso que Tiene ellos dos sabían... brazos, o sea, se parece lo suficiente como para tú decirle ese es un humano. Yo pienso que ellos sabían Pero, que eran humanos. Pero, o sea, hay gente pero que también dice... yo creo que lo estamos analizando con la perspectiva de estos tiempos. O sea, como estoy tratando de posicionarme ahí, estoy ahí en la Maca, ¿por dónde entraron los españoles? ¿Por San Juan? No, por... Eso es todo otro debate, pero en verdad, técnicamente, el primer lugar en Puerto Rico que llegó Cristóbal Colón no es donde... O sea, y esto no es... Esto es objetivo, esto no es opinión. El primer lugar en Puerto Rico que llegó Cristóbal Colón fue Vieques. Ok, pues yo estoy en Vieques, en la Maca ahí más, tirando semillitas, después de un día largo de trabajo, qué sé yo qué, y de repente llegan estas cosas, estos botes, como tú dices, ¿cuántos llegan? ¿En 3 al principio? No, a Puerto Rico, acuérdate que fue el segundo viaje, los 3 barcos fueron el primer viaje. Yo El no sé. segundo no me acuerdo cuántos eran. Pero el eran par más. de barcos. Pero a Puerto Rico no fue la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Fueron cuántos barcos? Un montón. Así como Game of Thrones, cuando llegan así... O sea, un cojón de ya barco. Cristóbal Colón llegó a España y les dijo, mira que hay un cojón de tierra. Pues estás y tirado ahí- y ves todos esos barcos. Y para ellos barcos, pues ellos tenían esa escala de construcción no la habían nunca visto. Un taíno, Exacto, ¿verdad? exacto. Como que es un barco, que es como ver llegan 100 naves espaciales, así, y se parece algo a ti, pero como que son cosas que tú nunca has visto ni te has imaginado. Digo, quién sabe si se me pero como que son cosas bien, bien raras. Sí. Asumir que es esta gente es igual que yo, Ujú. no es obvio, para mí no es obvio. Yo pienso que sí hay hay una historia que creo que es Fray Ramón Panes. Fray Ramón Panes fue el que documentó lo que sabemos de la mitología. Bueno, nosotros le decimos mitología hoy día, para ellos eran las creencias, las creencias taínas religiosas. Ujú. Entiendo que es el que escribió que había ellos hablaban, los taínos hablaban de un semí que les dijo la profecía de que iban a llegar unos hombres blancos del cielo y que los iban a matar a todos. Y cuando Fray Ramón Panes lo escribe que iba a ser como que el fin de la civilización taína, cuando Fray Ramón Panes lo escribe, él lo habla como si eso fuera algo bien absurdo, como que ellos iban a matar como que él estaba, como que de que ellos piensan que nosotros los vamos a matar, de que ellos hablan, como que nosotros no vamos a, obviamente sí, pero sí se cree a lo mejor que eso es algo que vino como que after the fact, como que esa supuesta profecía, que no es Pero que ¿de de dónde verdad, surge esa profecía? pues, Pero eso si un era todo- español te la contó, ¿no? Porque no. el español la contó, pero que pero que quiere decir que si tú no tienes libros escritos documentando, no es como que un cacique escribió hace 50 años que van a venir unos españoles, eso es tradición oral, alguien, eso yo pienso que va... Yo imagino que son un alterándose con el oportunista también. No, pero Fray Ramón Panes era un tipo que No, tenía- de algún taíno, como que dijo, yo siempre, como el pana que dice, yo siempre te lo dije, que esto le porque quería pasar. no era el cacique, yo creo que ya estaba hasta muerto, ¿no? O sea, si No, recuerdo pero bien. ¿cómo que se llama? El español que lo escribió Ajá. está diciendo que él había escuchado que en los taínos había un cuento de que eso iba a pasar, de que Ajá. eso es lo que, ¿verdad? Ajá. Y lo que pienso que quizás sí existía, pero pienso que eso fue un taíno que estaba diciendo, yo te lo dije y se empezó a creer. Puede ser, no lo había pensado de esa manera. Aparte pero de no. lo que yo, como que lo que yo quería hablar de eso, de cómo era el día a día, qué sé yo, estas personas no pueden ser tan distintas a nosotros. Estoy seguro que había un oportunista, había un cabrón, había un vago, había un genio, había un buen... Entonces, como que igual que la sociedad hoy en día, puesto en esos lugares, obviamente se sabía menos cosas y las culturas eran distintas por las circunstancias, pero que las mismas cosas que pasan hoy en día, estoy seguro que pasan, Sí, que pasaban sí. allá. No, yo lo Los que quería decir personajes es que- deben ser bien similares. Sí, no, yo lo que quería decir es que yo no sé si a lo mejor al principio a lo mejor a algunos indígenas o algo así les pasó por la mente que esto a lo mejor son unos dioses o algo así, los españoles, o que eran... Yo creo que no tomó mucho para que ellos se dieran cuenta que en verdad eran como que humanos, porque esa idea, en la historia por ejemplo de Salcedo, Es verdad, no es como que esa idea de que ellos lo ahogaron para probar que era mortal o algo así, como que eso es falso porque ya en la española ya habían matado españoles. Ya se habían muerto españoles. Sí, ya los habían visto como que si eso pasó, que a lo mejor es posible que sea una leyenda que ni siquiera de verdad pasó, porque también Oviedo es el que lo escribe y él también cuenta un evento idéntico en la española que pasó antes, que también los taínos y que ahogaron a un español para probar que era mortal y qué sé yo.
si eso pasó, que fue más como una declaración de guerra y no ¿entiendes? Como que yo no creo que los taínos de verdad, yo creo que, como tú dices, que no eran tan distintos a nosotros, yo no creo que toma mucho para que tú digas, estos son humanos, pero tienen una tecnología más, como que tienen unas más herramientas avanzada en ciertas áreas. Tienen unas herramientas que nosotros no tenemos. Como que tienen estos barcos inmensos con estas velas, que pueden navegar distancias más largas. Ahora, yo no sé a lo mejor, porque si había contacto entre otras culturas, yo me pregunto si habían como que aztecas viniendo ¿entiendes? Como que ellos tenían unas civilizaciones brutales y a lo mejor los taínos sí sabían de estas otras civilizaciones súper cabronas indígenas que habían en América. Sí, ¿había contacto? No se sabe. Entiendo yo que había cierto contacto, yo no sé cuán regular era. Los aztecas navegaban así de mar. Yo he leído cosas así, como que más de evidencia arqueológica, aquí y allá, no entiendo que es mucho, pero yo entiendo que básicamente se asume que sí. Ahora yo no, porque por ejemplo los guanines no se producían en Puerto Rico, como que, porque el guanín era una aleación de ¿Qué es lo que es el guanín que lo mencionaste? El medallón que usaban los caciques. Eso era pero el guanín también era el material del que se hacía. Y eso era una aleación de plata, oro y bronce. Y entonces, eso no se podía hacer en Puerto Rico porque aquí no tenían la tecnología de fundir metal. Ellos sí preparaban metal con ¿Y de dónde venía, sabes? Pues de Sudamérica. O sea que había comercio, había algo. Ajá. Exacto. De Venezuela o algo así. Sí, las canoas, las piraguas indígenas, eso navegaba a unas distancias brutales. O sea que yo no sé, por eso es que yo digo que yo no sé en verdad cuánto de verdad si ellos de verdad vieron un barco español, si ellos de verdad dijeron esto es un alien, o si ellos dijeron, bueno, ellos tienen una tecnología bien avanzada, o más, o qué sé yo, como tienen ciertas cosas que nosotros no tenemos, pero no necesariamente pensaron esto es un extraterrestre. Sí, no sé lo que pensaba, pero yo tampoco sé, pero para mí no es tan obvio, sí me puedo imaginar como que, fuck, ¿qué es esto? Así me lo puedo imaginar. Porque sí, no, definitivamente. Sí, es bien raro. Y quizás alguna gente sí lo había visto, pero me imagino. Eso es lo otro, como que hoy en día lo que ve uno probablemente lo vio todo el mundo. Allá, ¿no? Como que quizás un tipo vio lo del intercambio con los de Venezuela, lo que fuese. Pero no quiere decir que todo el mundo lo vio, porque no se reproducían fotos ni... Sí, no, definitivamente. No, y que también yo sí pienso que tiene que haber sido bien... Que se tienen que haber asustado, especialmente cuando primero llegaron como que a las Bahamas, por allí, o sea, después se va regando la voz y qué sé yo, pero como que yo me imagino que esos primeros contactos fueron... ¿Cómo se riega la voz así? Como el intercambio que tú dices. Sí, pero que sí, no, que definitivamente fue bien impactante. Y yo me imagino que a lo mejor al principio sí hubo un shock y pensaron, estos son... dioses también, sí, en verdad. Sí, pero que yo creo que fue rápido en lo que la gente... Mira, bájale, esto es... Pero el que se quiere creer que es un dios también es bien difícil de convencerle que no lo es. Sí, full, como los que creen en los reptilianos y esas cosas. Sí, en todas, en mil cosas. En las religiones también. Entonces, no... Exacto. De seguro lo mataba, hacían el cuento que lo hundían y se moría y decía, no, pero el espíritu se fue para... Como que, pues, ya entonces... Sí habría como que pensar, y esto se podría ver a través de la historia a lo mejor, o sea, a lo mejor en distintos momentos es distinto, pero como que si tú lo quieres comparar eso con ahora... Yo creo que hay algo bien reciente que es como los algoritmos en las redes sociales te dividen las conversaciones. Por ejemplo, yo estaba hablando con... Bueno, es que esto ya sería más entrar en política, pero como que... Pero si quieres entrar en política. Sí, no, pero es para un punto que siéntete cómodo sí, pero lo que quiero decir es que lo voy a decir no tanto por hacer un argumento político, es por como que... estaba hablando con alguien en la oficina y entonces habla de que... Es una persona que es estadista, ¿verdad? Y yo no voy a entrar en un debate del estatus ni nada con esta persona, pero como que... Y entonces habla de que critican mucho a Ricky Rosselló, pero que él es la única persona que ahora mismo está en DC de verdad luchando por la estadidad para Puerto Rico, ¿verdad? Ajá, okay. Y entonces yo dije como que, ¿verdad? Porque yo he escuchado que ellos allí no están haciendo mucho y entonces esta persona me dice, pues tienes que leer más. Y ahí yo pensé como que cuando me dijo eso, como que en verdad las redes sociales están llevando a la gente por dos canales completamente distintos, porque desde su premisa original hasta el final de lo que dijo, todo eso es completamente contrario a todo lo que yo veo y escucho en las redes. O sea, de que los cabilderos no están haciendo nada allí, que
que hasta la premisa de que a Ricardo Rosselló lo votaron por solamente decir cosas inmorales o algo así, no porque dejó a un montón de gente morir en María y después se estaba burlando de ellos o algo, tú sabes, como que desde la premisa original hasta el final de la conversación es como que son dos idiomas completamente distintos. Y entonces yo me pregunto, antes de que hubieran las redes sociales, si aunque hubieran diferencias de opinión, de la única manera que tú llevabas, como que a lo mejor llegabas más a formar tus opiniones, era en conversaciones con personas frente a frente, fuera con tu familia, fuera, qué sé yo, jangueando por ahí con panas o lo que fuera, era más en comunidad. O sea, a lo mejor esas diferencias de opinión no eran tan drásticas. A lo mejor había más, ¿entiendes? Como que a lo mejor dentro de los mismos culturas indígenas, a lo mejor dentro de una aldea y otra sí habían unas cosas, ¿verdad? Porque había algo como comunicadores, como algún tipo de... Estaban los beíques y estaban los caciques, que los caciques eran los que se comunicaban con los dioses, y estaban los beíques que eran como que los médicos brujos, los caciques. Y los que le comunicaban a la gente. Y estaban los areitos, que era como que donde ellos contaban las historias de las aldeas y eso. O sea, no estoy... ¿Tú crees que la tendencia entonces es... Porque si miramos más hace 50 años, que había 3 canales de televisión o lo que fuese, pues sí, como que todo el mundo tenía más o menos la misma idea. Si nos vamos más como que porque eso es lo que escuchaba, eran 3 verdades. Sí, sí. Eso es lo que había, no hay 1.000.000 de verdades. Sí, la propaganda era más fácil, en la dirección que fuera era más fácil. No es que sabían, no es que todo el mundo, no necesariamente lo que pensaban era la verdad, pero todo el mundo pensaba lo mismo. Más dentro de un... Yo me imagino que las diferencias no eran tan drásticas como hoy en día. Creo yo. Tú dices que si vas aún más atrás, donde no había televisión y eso, que la información era básicamente 6 gallos que se reunían, se comunicaban con los dioses y decían esto es lo que hay, esto es lo que está pasando. El cacique se comunicaba con los dioses para hacer para tomar las decisiones, pero ellos hacían los areitos donde se contaban como que las historias del... Pero eran menos personas contando historias. Había más audiencia que... Exacto. La mayoría de las personas escuchaban y bien poquitos comunicaban. Exacto, pero también tú sabes, lo podrías decir, qué sé yo, como que las monarquías en Europa eran lo mismo, porque los reyes eran... no estoy diciendo tú, pero lo quiero, lo digo más como que para el... Pero que la tendencia de comunicación entonces ha sido, quizás es como la proporción de qué por ciento de la población es únicamente audiencia y qué por ciento es que comunica ideas. Y según el tiempo ha pasado, esos porcientos están cambiando a que hoy en día bien poco por ciento es solo audiencia. Casi todo el mundo es audiencia y comunicador de ideas. En el pasado eran 6 que comunicaban ideas y todos los demás escuchaban y seguían la idea. Pero yo lo que veo que es el problema ahora, como digo, vamos a decirlo de otra manera, como que no, había visto el mono sacando el dedo. No que los monos, pero él no sabe que está sacando el dedo, ¿entiendes? No, se lo tallaron ahí. No, pero para él no significa nada, ¿entiendes? Sí. Él está alzando un dedo. Exacto. Tú le estás imponiendo tus valores en el mono. Tienes razón. No, que yo pienso que la internet es algo bien reciente, como que en 20 años, y yo pienso que todavía la humanidad no sabe qué hacer, cómo manejarlo. No sabemos qué hacer. Y las opiniones son... Yo me imagino que a lo mejor siempre hubo la misma cantidad de gente que no estaba de acuerdo con otra cantidad de gente, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa distinto y eso pasa. Pero yo veo que las diferencias son tan drásticas que hay veces que es difícil hasta... Si no llegan al punto de que te están cancelando, porque a veces son pasa por estupideces, porque ofendiste a los... hay veces que tú ves que ofendiste a gente que es como que, pero eso no es una persona... O sea, que no estoy hablando de una minoría o algo así, o de un grupo marginado o algo, como que está ofendiendo a las personas que creen en que el planeta es plano o algo así, como que pero como que... como que hay veces que es como que si no llega a ese punto y haya cierto diálogo, en verdad no se puede casi tener un diálogo porque desde la premisa hasta el final es completamente distinto a lo que la gente piensa y no hay manera de conectar a veces. Pero lo que estamos hablando antes de grabar es lo que es la subjetividad de la vida. Como que todo el mundo vive como si viviera en un mundo único. Exacto. Con su información, con su idea en su mente. Y pues como esa subjetividad se ha vuelto bien extrema. Y peligrosa, porque entonces... Sí. Estamos viviendo vidas bien distintas. Exacto. Estamos al lado. Exacto. Pero es como si estuviésemos en otro mundo. Hay más comunicación, hay más contacto. O sea, tú puedes tener una conversación con una persona en Corea del Sur, pero a lo mejor tú nunca has hablado con tu vecino. Entonces como que antes yo creo que había mucha más comunidad
entre las personas. No, si la gente no sabía ni leer ni escribir, no se estaban mandando cartas, no se estaban mandando obviamente mensajes de texto, que no habían teléfono, ¿verdad? Pero como que no, si tú querías hablar con alguien, tú tenías que salir y visitar a esa persona y hablar con esa persona. La diferencia era como que antes tu mundo y tu comunidad era bien específico a donde tú Había estabas. otro tipo de burbuja. Exacto, era donde estuviese, Sí, no hay más sí, nada. sí. Yo sospecho, ellos sabían que había que había más. Los taínos, bueno, los españoles pensaban que estaban yendo a otra parte. Yo como pienso que tenían que saber que sí. no, que pero en había algún más, momento o sea, de la que historia, había, no pero creo. Como que yo creo que en algún momento de la historia, algún humano se tiró a lo loco, como que a ver qué es lo que hay, a descubrir cómo estamos haciendo en el espacio. O sea, como que Ujú. para mí el brinco del espacio, de saber como que vamos para allá a ver qué hay, a mí no me parece tan distinto con el brinco que tuvo que haber hecho algún humano en algún momento, decir, montate en el banco y dale para allá. Como que porque no sabes, estás tirándote a algo que tú no sabes qué hay allá y vamos Pero- a descubrir, que yo creo que es un instinto humano que tenemos, hay que descubrir cosas nuevas y seguir descubriendo y descubriendo. Fíjate, pero no creo que es tan... sí, o sea, es verdad, pero como que no creo que es igual en el sentido de que... ponle... Si tú ves mapas antiguos, es bien interesante cuando tú ves un mapa antiguo del mundo y tú ves que el mundo entero es África, Asia y Europa, como que ahí no hay más nada. Pero, por ejemplo, los griegos averiguaron que el mundo era redondo. O sea, los griegos antiguos, Sí, creo que sí. fue Arquímedes que él sabía que era redondo, que a lo mejor no sabía que estaba América entre medio. Pero sí hay ciertos reportes que he leído como que hay unas documentaciones, creo que de Grecia, que describen cosas que se creen que hubo griegos que llegaron a América antes de los ¿verdad? vikingos. Y entonces, pero por ejemplo, yo no creo que ellos necesariamente se montaron en un barco a decir, vamos a descubrir Bueno, pero ¿entiendes? antes de eso había otro. Por eso, pero que Yo estoy creo diciendo que hubo uno. Ah, no, pero que No yo creo estoy que eran viajes que se daban más por necesidades, como que ¿entiendes? Ah, Como no, que no por 100%. el humano no tenía que ir para la luna para nada. No, fueron por antojo. O sea, no era una aventura, tú dices. Hay necesidad, nos estamos muriendo de hambre, hay que encontrarnos un mineral o lo que Exacto. sea. La aventura era recurso. pues un accidente Yo estoy de acuerdo con ajá, eso. Yo ¿entiendes? creo que nosotros romantizamos mucho la historia. Lo está hablando Exacto. con Chicho, que estuvo aquí. ¿Sabes quién es Chicho Rodríguez? Sí. Que el sushi, ¿verdad? Él me está explicando cómo fue que se inventaron el sushi. Era una persona que estaba tratando de conservar el pescado en el vinagre, qué sé yo, wasabi. Y eso fue lo que salió. Tú miras para atrás y dices, diablo, ese tipo, qué buen chef, se inventó el sushi. Cabrón, él estaba tratando de conservar el pescado, él no estaba tratando de... El bacalao era algo que comían los marineros, era una manera de preservar como que hay muchas cosas que son comida ahora queso, que era creo que manera de también, preservar igual. cosas, ¿no? Mucho es preservar. Pero yo creo que también, como que por nuestra parte genética biológica, lo que se codifica como placer, algo que te gusta y no te gusta, yo creo que está altamente asociado a que era algo que antes ayudaba para sobrevivir. O Exacto. sea, como que si tú te preguntas por qué me gusta esto, Ujú. yo siempre me pregunto por qué me gusta. Yo no escojo que me gustan, a mí me gustan. Sí, nací pero así. a mí me gustan los macarrones Kraft, pero eso no es un cavernícola nunca. ¿Por qué será? A mí me gustan todavía también. Yo pensé que yo iba... Porque tengo un hijo y yo siempre me como. Ya yo no, pero de vez en cuando paso por el supermercado ¿Por qué será? y compro uno. No, pero pero yo debe trato de ser, nunca... debe tener mucho sal. O sea, tiene Sí, que tener sí. elementos. ¿Y qué significa la sal en nuestra codificación? Conservación, Exacto. ¿verdad? Algo que está Sí, sí. preservado. A saber, rico. Si está soso era peligroso porque quizás era muy natural, no estaba preservado. Todas esas cosas yo creo que, estoy verdad, seguro que es están verdad. codificadas de Es alguna verdad, forma. sí. Por eso como comer un montón de chocolate y eso como que antes, si tú veías un montón de frutas que estaban maduras, ricas, qué sé yo qué, tú las comías todas. Eso de como que, voy a guardarlas para mañana. No, tú te comías todo de cantazo. Lo que pasa es que no había una abundancia como que podías hacerlo todos los días. ¿Verdad? Nunca hemos estado expuestos a la abundancia que tenemos hoy en día, de que tú puedes comer Bueno, todo tú el puedes ir al azúcar que tú supermercado, quieras. tú puedes ir al supermercado y caminar 3 filas y ya ahí tienes toda la comida y ya. Chocolate, Tú no tienes que chocolate, salir, chocolate, crecerla. chocolate, Si tú chocolate. quieres comerte carne, tú tienes que ir y matar al animal. Claro. Como que yo pienso que eso tiene algo con el respeto que alguien le tiene a la vida. Como que si tú tienes que ir y matar el eso búfalo dicen, o lo eso que sea, dicen. como que tú no vas a matar tantos búfalos, coño, como que te da Eso pena. dicen que
Porque hoy en día también están los movimientos que son anti de como de veganos y qué sé yo. Pero que yo escucho como que la gente que más que respetan a los que cazan, respetan, hacen un ritual que creo era similar a lo que hacían, no sé si los taínos también o yo sé que los indígenas de Estados Unidos hacían, creo que eran los comanches, que hacían unos rituales, cuando mataban al bison y eso, se hacía un ritual de agradecimiento, de que esto es vida. Sí, yo puedo vivir por ti, gracias, animal. Y por eso también eran como, no sé si eran dioses, pero eran figuras importantes en sus artes y lo que fuese. Yo creo que también averiguaron que si mataban muchos se quedaban sin comida, porque hubo muchos animales como que del Ice Age y cosas, no del Ice Age, pero como que estos animales estos mamíferos inmensos, que cuando llegaban los humanos a los lugares, como que esos animales se extinguían eventualmente. Yo creo que después de muchas generaciones ellos dijeron, diablo, hay que cogerlo suave para conservar y lo que sí, que yo creo que también esa apreciación viene both ways, como que si tú aprendes a agradecer esta comida, porque tú sabes que tú mismo la puedes acabar. Digo, estoy yo asumiendo, pero yo creo que a través de muchas cientos de años tú vas aprendiendo, diablo, como que hay que cogerlo suave con lo que uno caza y eso. Bueno, eso es lo que dicen con los peces, hacen eso, ¿no? Que hay una red, lo de veda, para que pueda crecer y que se... Sí. ¿Por qué tú crees que los taínos, y creo que también los aztecas y los incas, que están avanzados en otras cosas, pero militarmente no estábamos, yo no soy de... whatever, no estaban tan avanzados como los europeos? Hay un libro bien interesante que se llama Guns, Germs and Steel. Sí lo he leído, sí. Yo no me lo he leído entero, voy a ser 100% honesto. Yo he leído parte. Hice la premisa también. Pero a mí eso me está bien interesante, esa idea de que pues aquí no habían mamíferos para cazar ni nada, tú sabes, ellos pescaban. Los taínos tenían macanas, tenían arco y flechas, tenían armas que les funcionaban para lo que ellos necesitaban, pero ellos no necesitaban un rifle para nada. Claro. Porque ellos necesitaban un rifle. Claro. Pero tampoco los españoles tenían las armas más avanzadas del mundo, o sea, las arcabuces no funcionaban súper bien. En lo que un español disparaba una bala del arcabuz y se ponía a recargar y toda la mierda y trataba de apuntar de nuevo y eso no era muy accurate tampoco, ya los taínos te habían disparado un montón de flechas. Yo en verdad no creo que las armas españolas de verdad eran mucho más avanzadas que las taínas. Yo no creo que esa fue la diferencia militar en la guerra. Una espada versus una macana. En verdad, como que una espada no es tan fácil enterrar. Como que una macana en la cabeza yo creo que funciona mejor. Pero ellos tenían los españoles sí tenían lo de protección. Sí, pero imagínate en el trópico. Cargar con todo eso. No, por eso yo no estoy juzgando que no lo tenían. No, que lo que estoy diciendo es que esas cosas yo no creo que eran tan ventajosas. ¿Y qué tú crees que fue la diferencia? Porque era difícil moverte con todo eso. Los perros eran una de las cosas. Los españoles entrenaban perros en Europa para cazar osos y jabalíes. Esa fue una de las armas más mejores que ellos tenían. Como que ellos la soltaban ahí en los bosques, los perros, y eso comía taíno. O sea, este era un perro casi que pesaba lo mismo que un taíno. ¿Cuánto medían los taínos? Pues no eran tan grandes aparentemente. 5'2", algo así. No, a lo mejor yo no soy tan alto, a lo mejor medían lo mismo que yo. Sí, yo sé, y antes todo el mundo era más bajito y más liviano. Sí, y tampoco es que estaban comiendo McDonald's todos los días, tú sabes. Pero yo en verdad, esta es opinión mía. Yo pienso que la diferencia más grande fue los barcos. Porque yo pienso, si tú piensas como en la Guerra Fría, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos nunca se van a explotar porque ninguno quiere, el otro le puede tirar también una bomba atómica, ¿verdad? Una bomba nuclear. En Estados Unidos también, por ejemplo, ¿cuántas veces ha habido un ataque a Estados Unidos? A 9/11, pero son Pearl Harbor en Hawái. No ha habido una guerra, además de la civil no ha habido una guerra. No hay como que invasiones así que tú puedas contar foráneas a Estados Unidos. Estados Unidos está bien relax ahí, como que ellos no tienen miedo de que alguien los vaya a atacar en su territorio. Ellos atacan en otros lugares. Pues los taínos no podían cruzar a España, ¿entiendes? Y los ¿Por qué no podían cruzar España? ¿Cómo ellos iban a llegar? Las canoas no iban a llegar hasta... No, pero ¿por qué no hicieron el barco? Eso es lo que... Más la pregunta es ¿por qué? Porque no tenían la necesidad antes, ¿entiendes? Pero como ¿Y por qué los españoles sí tenían la necesidad? ¿O los europeos? Bueno, porque ellos estaban comerciando mucho entre ellos y eso. Iban para África, iban para... ¿Y por qué nosotros no comerciamos? Como que si sigues preguntando por qué, no sé cuál es... Que eso es lo que el libro trata de descifrar, ¿no? Ok. Bueno, Como que hay temas de geografía, hay temas de
Lo del frío, yo creo que también se empieza a poblar acá más tarde. Que a lo mejor hay tecnología ya que o sea, en lo que se empieza a poblar América, ya en Europa han pasado miles de años y en lo que empiezan a establecer sociedades y desarrollarlas y eso. Yo no creo que estaban tan lejos de llegar a cosas así, en verdad, pero para mí yo pienso que esa fue la diferencia más grande. Los españoles no tenían miedo de que los fueran a invadir allí, y si los taínos mataban a todos los españoles que estaban en Puerto Rico, ellos podían mandar otro barco más. Yo escuché también enviando gente. que la premisa, que no escuché, sale en el libro también, que un continente hecho horizontalmente es mejor que un continente hecho verticalmente, para en términos de la distribución de ideas y cuán aplicables son para todos los distintos porque grupos. todos tienen el mismo clima. Sí. Es interesante. Sí. Por ejemplo, si es vertical, como que lo que hagas en Venezuela no es tan aplicable en el sur en Argentina, pues es que son climas bien distintos. Pero quizás lo que haces en el este, en Europa, aplica al oeste, porque el clima no cambia tanto horizontalmente como vertical. Sí, yo creo que el contacto entre todas esas culturas, las guerras y esas cosas tuvo mucho que ver con y las ideas, al final es ideas que se están regando, como que, mira, hizo este hizo este. También lo de, moverse en tierra no es que sea más fácil que moverse en agua. Eso que... No sé, los temas de las montañas también. Allá Europa es más plano, ¿no? Era mucho más fácil moverse por barco que por mar que por tierra. Sí, yo escuché siglos, que tú lo mencionaste en lo del tren. Sí, los taínos también se movían por ríos, por canales que habían, por canoas. O sea, eso era mucho más fácil que atravesar la montaña. Pero si los taínos cruzaban las montañas, lo hacían como que siguiendo los ríos. Pero Europa tiene mucho plano, ¿verdad? Sí. Como que tiene ¿cuáles son las de Pirineos, los que están? Pero los Alpes, pero hay mucho plano. Y esas son las fronteras entre los países, si lo piensas, como que entre España y Francia. Que también al ser plano, o sea, si decimos que la premisa es que son dos premisas, son dos cosas que tienen que estar pasando. Tienes que tener una necesidad para desarrollar estas tecnologías y tiene que haber como un intercambio de ideas con poca fricción entre distintos grupos que están tratando de resolver lo mismo. Exacto. A veces que en conflicto, pero a veces como que se pueden colaborar. Y hasta que no tengas escritura también va a ser un poquito difícil transmitir ciertas cosas. Claro. O sea, como por ejemplo, si un taíno averiguó la circunferencia de la Tierra, ahí se quedó, porque como él va por eso. a o también, ¿sabes? Muchos de estos descubrimientos no se hace solo, no es como que viene un tipo y lo haces en colaboración. O sea, que tienes que tener mucha gente intercambiando ideas para que pasen estos descubrimientos. Yo pienso que no, o sea, Puerto Rico y la Española eran en el Caribe, eran las sociedades más avanzadas que habían. Los taínos eran los más avanzados, pero específicamente los del Español y Puerto Rico. Puerto Rico fue el primero que se pobló con taínos. O sea, habían otras culturas antes. Pero con la cultura taína... ¿Habían otras culturas antes? Estuvieron siempre se me olvidan los nombres y no quiero decirlos mal. ¿Los taínos no fueron los primeros aquí? No, hubo como 2 olas antes por lo menos. ¿Y los taínos los mataron o cómo fue? Entiendo yo que hubo como mestizaje, pero en verdad eso fue tan hace tanto tiempo que yo no creo que... En verdad yo no sé si los mataron o así. Pero yo entiendo que fue más como que llegaron y se fueron mezclando y qué sé yo, pero yo digo que los mataron. Entiendo yo que en el Caribe los primeros lugares que se poblaron fue más como que Cuba y la Española viniendo desde... O sea, y después... Pero ya cuando vinieron la cultura taína, fue primero Puerto Rico y después la Española. Y entonces estos eran los más desarrollados, eran los que más tiempo llevaban esas culturas aquí. Cuando los españoles llegan, ellos hablan de la diferencia drástica que estaban viendo en el desarrollo cultural en estas dos islas versus lo que estaban viendo en las otras islas. ¿Y qué veían aquí? Para decir que una es más avanzada que otra, ¿cómo lo miden? Pues me imagino que a lo mejor la organización social, si tú ves, por ejemplo, hay una descripción de Colón cuando él llegó a Puerto Rico. Y lo que él describe, él dice que es como una ciudad de Valencia. Él dice que como que la organización, gente trabajando, hay paz, no se están matando. Las casas, las estructuras, todo. Él dice que parece como que una ciudad española. O sea, que esto no eran como que 10 bohíos en la playa y ya. Esto era una cosa bastante desarrollada, que yo no creo que... ¿Y cuál era bien porquería? Como que cuál... No dijo... perdón. Como que cuál isla... Bueno, si tú quieres, los españoles, a las Islas Vírgenes, los españoles le decían las Islas Inútiles. Ahí estaban los caribes, ellos siguieron por más tiempo ahí. Yo creo que porque pues no habían ríos y cosas, a lo mejor no lo veían tan no había oro, a lo mejor porque si no hay ríos para sacar oro. Pero ellos le decían las Islas Inútiles, que eso a mí siempre me da risa. Y eran como más salvajes. Los caribes eran más violentos, pero los taínos hicieron alianza con los caribes para llevar la resistencia indígena en Puerto Rico y en la Española y todo eso. So, ellos, bueno, no sé si en la Española, es que en verdad no sé si eso pasó así mismo en la Española, no debería decir eso porque no estoy seguro, pero en Puerto Rico por lo menos Agüeybaná hizo alianza con los caribes
y se llevaron un montón de ataques aquí a base de esa alianza. Se estaban refugiando en Guadalupe mayormente. Después a todos esos de Guadalupe los movieron a Dominica. En algún momento, como en el siglo XVIII creo que fue, a todos los caribes que sobrevivían los pusieron todos en Dominica y eso ellos todavía están allí. Y pues ya eso pues hubo mucha mezcla con los taínos. O sea, es otra cultura, pero hubo mucha mezcla entre los dos. Que by the way, los caribes no se llamaban caribes, les sigo diciendo así, eran los calinagos, se llamaban. Calinagos. O sea, caribes les decían los españoles, porque eso viene de caníbal. Ellos escucharon... ¿Qué? No, perdón. Había la palabra que escuchaban cariba, caníbal, lo escriben distinto. Y parece que de esa misma palabra que ellos estaban escuchando de los taínos, que no sé cuál era, ellos sale la palabra caribe y la palabra caníbal también sale todo de... Pero los caribes eran eso era lo que decían yo no sé, mientras más he leído, parece que sí a lo mejor había cierto canibalismo ritual de vez en cuando, pero no estoy 100% seguro de esto porque hay como un poco de debate. Pero era más como ritual, no era como que... Hay un documento de... Los martes yo como... Sí, hay un documento de alguien que decía así, porque ellos tenían una cosa de que a los muertos como que guardaban como unos huesos o algo que los colgaban en sus casas. Y entonces parece que los españoles vieron eso y dijeron que eran caníbales. Y hubo un tipo que dijo, si ellos fueran caníbales aquí no habrían demasiado, como que los huesos no cabrían, como que no hay suficientes restos como para de verdad decir que son caníbales. O hay quienes dicen que los españoles decían que eran caníbales para justificar esclavizarlos a ellos, porque como a los taínos no los podían esclavizar, pues a los... Sí, eso es verdad, como que hasta en tu mente hay una jerarquía, dice como que esclavizaron a los caribes. No está tan... Esos tipos eran unos locos que se Exacto. Y hay una cosa bien interesante que dice Alice Padillo, que él dice que los caribes era más un término de criminalización, como sería decir terrorista hoy día. Porque aunque sí estaba la cultura calinago, que cuando los españoles decían caribe, muchas veces también se estaban refiriendo a los taínos cuando ellos se estaban rebelando, porque cuando hay... ataques en Puerto Rico luego de la batalla de Yahueca como que siempre los que están liderando son caciques taínos como Guaybanao o cosas así, pero entonces son como que los caciques taínos liderando un montón de caribes y él dice pues obviamente tenía que haber taínos y caribes, pero le dicen caribe a todos, es como que si tú eras rebelde eras caribe, antes de que los españoles conquistaran Puerto Rico también le decían que era tierra caribe, todo lo que no era de ellos le llamaban caribe. Pero también hay que tener cuidado, como por ejemplo, ahí me encojono hoy en día cuando dicen, los puertorriqueños son así o hacen esto. A mí no me gusta eso. Pues no podemos decir tampoco de los taínos, ¿entiendes? Como que los taínos no era como que todo el mundo pensaba igual, eran algunos que hacían unas cosas, otros. Quizás lo que decimos los taínos es más como la cultura mainstream o la más documentada, lo que sea, pero de que seguro había disidencia, había gente que pensaba distinto. Cuando se habla en términos generales, yo creo que tú ves mucho, se nota mucho cómo ese grupo era marginado, como por ejemplo las mujeres. Muchas veces tú lees en la historia de las mujeres y hablan de la mujer en la sociedad. No hablan de Juana Pérez o qué sé yo, como no hablan de gente específica, ¿entiendes? Es la mujer en la sociedad y su rol, y ella hacía esto y hacía lo otro, y era una fajona, o era qué sé yo, pero siempre en términos generales. Eso tú ves que no se documentó que en aquella época no hay individuos. Son un grupo, son todos los que escribieron la historia, por lo menos, no valoraban tanto a la mujer como para de verdad dedicarle el tiempo que se merecían, diría yo. Como que en la historia y darle su lugar. Sí, no sé, pero pues eso es, pues por eso para mí es como que complicado hablar de la cómo vivía la gente en términos generales en cualquier época, porque si tú vienes de la conquista ya tú tienes como 5 grupos distintos. Tienes los esclavos, tienes los colonos, tienes los otros españoles que hubieran venido que pues eran colonos también, pero que no estaban activamente a lo mejor conquistando. Tienes los taínos encomendados, los taínos esclavos, los taínos rebelándose. Hay muchos estilos de vida distintos. Sí. Era un poco más como para tratar de descifrar esa pregunta de ¿por qué de la cultura taína no surgieron algunas tecnologías y surgieron otras? Como que yo estaba tratando de entender cómo era la vida de ellos, porque al final las tecnologías que surgen, como tú bien dijiste, son resultados a unas necesidades. Y eso se manifiesta bien claro en la vida de... Uh-huh. Como que si tú me describes la vida, tú vas a saber, pues las necesidades de estas personas son X, Y, Z, por ende las tecnologías que van a surgir son por esa línea. Habían algunas cosas bien complejas, como el proceso de hacer el casabe de la yuca. Era bien complicado, es más, hasta hacer la yuca era bien complicado porque hay un veneno que hay que sacarle. Es todo, ¿verdad? Es todo un proceso. Como que una cosa... Es más, yo creo que usaban ese veneno también como arma, como que...
no sé si era ese mismo, pero las flechas de los taínos tenían veneno. Ah. O sea que no importa dónde te diera la flecha, te ibas a morir si te daba porque estabas envenenado. Te podía dar en el dedo y ya te chavaste. ¿De dónde lo sacaban el veneno? No sé si ese veneno era de la yuca o si era de otra cosa, pero Pero lo que a mí me interesa bien, cabrón, es como... ¿Tú te imaginas cuál fue el proceso de descubrir que eso era un veneno, que lo puedes extraer y lo puedes utilizar? Se murieron, par de gente se murió en el camino. Sí, no. ¿Qué es común de todos estos cabrones que se murieron? Comieron... pues espérate. Y descifrar todo eso está... Para mí eso es bien cabrón. Es la cosa que yo pienso que mientras tú estás sentando esas primeras bases de la civilización, yo creo que el desarrollo es más lento. ¿Entiendes? En lo que tú vas averiguando esas cosas más complicadas y ya cuando tú tienes todas esas cosas en el sitio, tienes un poquito más de tiempo para ir... Desarrollo exponencial. Sí, porque es la misma... Sí, estás construyendo sobre una base más grande. Pero ya los taínos se estaban desarrollando lo suficiente, como que ya en Puerto Rico se estaba dando lo que llama, por lo menos el Cipadillo dice que el primer cacicazgo, el único que había en el Caribe era en Puerto Rico, porque cuando él habla de cacicazgo se refiere más no a cada cacique individual, sino cuando hay un cacique mayor y tiene un montón de caciques debajo de él. En ese sentido, pues Agüeybaná tenía un montón de caciques que respondían a él. Pues aquí se estaba desarrollando una cultura mucho más, es que no quiero decir avanzada, porque no quiero decir como que primitiva, avanzada. Yo pienso que también es un poco injusto decirlo, pero como que se estaba desarrollando. En el momento que llegaron los españoles, había un proceso de transición como que grande que se estaba dando en la organización de Puerto Rico. Yo creo que a lo mejor tú le dabas un par de años más, o sea, no 5 años, pero a lo mejor 100, 200 años más y tú llegabas aquí y tú ibas a ver una cosa completamente distinta. Yo siempre he pensado que como un yin, un yang, hay un balance entre dos conceptos de la vida. Y yo los veo bien claro cuando analizo estas situaciones. Uh-huh. Hay gente que ve la vida y toma sus decisiones para alargarla. Y hay otros que toman sus decisiones para disfrutarse, pasar la vida, ¿sabes? Como que se sienta bien lo que está pasando ahora. Uh-huh. Y en mi mente, no sé si está bien o mal, pero en mi mente yo siempre lo he asociado a los que quieren alargarla son más como que los europeos que vivían en un frío, de seguro era una pinga de esto, y la tecnología se convirtió bien importante para poder alargarla. Uh-huh. Y los que vivían en sitios donde por la temperatura era un poco más agradable, pues desarrollaban prácticas, culturas y tecnologías también para disfrutarlas. Y yo creo que como que si tú ves las culturas hoy en día, la latina versus las europeas, tú puedes encontrar esas nociones. Y yo por alguna razón lo asocio con esas necesidades de esos tiempos. Puede ser que sea así, porque sí es verdad que hay ciertos meses en el año que básicamente la vida se paraliza si tú vives en el invierno, como que... Eso tenía que ser... En diciembre, diciembre, enero, febrero, en Europa. ¿Cuál sería un país bien frío? ¿Noruega o algo así? No estar en Noruega esos tiempos. Obviamente te vas a inventar cosas. Hay unos meses que tú estás de en pausa. Que vas a usar, vas a desarrollar bien el fuego, el calor y por ahí vas a seguir. Nosotros no. Pero es cierto, tú estás trabajando parte del año para acumular comida para los años para los meses del año que no puedes comer nada, y esos meses tienes un montón de ocio de cierta manera porque no hay nada que hacer, estás encerrado en la casa. Pero entonces, también eso tiene que ver, tú tienes que producir mucho en exceso para unos meses donde no puedes producir nada, versus en Puerto Rico se puede estar produciendo todo el año. Por eso, y eso te invita a desarrollar otras tecnologías. Uh-huh. Que nosotros no tuvimos. Pero la gente que vive aquí no tenía que hacerlo porque no tenía necesidad. Pero que a lo mejor aquí también no habían esos momentos de pausa que habían en Europa por el invierno, ¿entiendes? Pero y que no entiendo. Bueno, cuando tú tienes tiempo libre, ahí es cuando tú puedes ponerte a inventar cosas. ¿Entiendes? Yo no sé si tenían tiempo libre. Oye, si te estás congelando el huevo, no sé si te pones a pensar. Tenías que primero desarrollar una casa y calefacción, inventar todo eso. Exacto, pero como que a lo mejor hay ciertos momentos donde estás más en pausa y a lo mejor surgen otras cosas. Yo estoy aquí hablando mierda ahora. Yo también. Diciendo que eso fuera así. Pero yo creo que era menos eso de que tenían tiempo a sentarse a pensarme estas ideas, y era más como que respondiendo a necesidades bien inmediatas. Y las necesidades de las personas que estaban aquí eran otras. Pero la verdad es que también la música, desarrollaban buena música, los taínos tenían música. Tenían música, tocaban tambores, tenían maracas, creo que güiros, hay gente que dice que el güiro llegó de África y otros que dicen que es taíno. Y a mí me hace pensar que probablemente habían dos instrumentos bien similares. Pero también, y los africanos esclavos que venían aquí eran de la misma, eso es como Equatorial Guinea,
de dónde venían. Fíjate, tendría que cuando vea el mapa tirar como una línea para ver si de verdad estamos como que en el mismo nivel, pero si eran, o sea, era güey, yo creo que voy a apostar que era. Puede ser. Venían de la Guinea, venían de Nigeria, venían de muchos países distintos, pero venían hasta de países bien al sur, hasta de... Todo lo que es música, vacilar, pasarla bien. Mira, pues, esta es mi gran teoría. Ajá. Viene de lugares que están cerca del Ecuador. Uh-huh. Y todas las tecnologías de sobrevivir, eso que te decía más como de las armas y qué sé yo, vienen de lugares que están lejos del Ecuador. Esa es mi teoría. Y ese es el balance. A lo mejor también tiene que ver con las comunidades que se crean. A lo mejor por eso mismo que estábamos hablando del clima. Yo no sé si en los países más fríos tú tienes ese sentido de comunidad todo el año, porque en esos meses que tú tienes que estar encerrado en la casa, ¿cuánto contacto tú tienes con otras personas? Pero si tú estás todo el año teniendo areitos, celebraciones en comunidades, cosas así, pues a lo mejor los juegos del bate y cosas así como que hay más... Que eso también se ve bien claro, que nuestras culturas son como que nuestra asociación con nuestra familia, nuestra comunidad, son vínculos mucho más fuertes que tienen las culturas. Aquí, aparte de cosas políticas, europeas, yo no sé si hay muchas dentro de la sociedad. Obviamente hay distintas cosas que separan unas de la otra, pero yo siento que aquí la gente tiende a ser más friendly unos con los otros que mucho más friendly. En Estados Unidos la gente ni te saluda, te conocen y todo y ni te saludan, a menos que te vayan a hablar. Donde son más friendly es en el sur. Sí. Mientras más caliente, más... Yo estoy aquí tirando datas, traje los recibos, no, en verdad, no sé. Pero siempre me ha gustado esa teoría y ayer estuve en una boda que te estaba contando y era un gran amigo mío y mucha familia de España. Y tú veías la cara de esa gente disfrutándose una boda puertorriqueña, con la música de aquí, qué sé yo, y claramente ellos no viven esa... Es como que, wow, ¿qué es esto? Es otra cosa. Y eso es lo que nosotros... Esa es nuestra tecnología. Eso es súper valioso. Para mí una tecnología no es más importante que... Da la mala pata que en esos tiempos pues se peleaba mucho. Hoy en día se pelea, pero ahí se peleaba más y pues la tecnología militar pues pareció ser más importante. Pero hoy en día... Nosotros aportamos un montón de esas otras cosas que es súper valioso. Y tú lo ves en la cara de esas personas que estaban brincando y bailando y cantando todas las canciones de reggaetón, de salsa, se las saben todas. Es como que... Sí. No es caso. Lo que yo he aprendido también es como que no es casualidad. Estas cosas no son casualidad. Tiene que tener una explicación cultural. Yo tengo uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo en verdad de high school. Su esposa es alemana y entonces la boda era en Alemania y una vez antes de la boda estaba hablando con ella que vinieron a visitar a Puerto Rico y le estaba preguntando que cuál era la música de Alemania, o sea no como que la música así folclórica tradicional ni como que qué música se escucha allí. Y ella me estaba hablando mucho de la música pop que hay en el mundo, algo así. Yo le estaba diciendo no, pero que hagan ustedes, como que sea de la música que hacen en Alemania, que es popular en España, en Alemania, perdón. Y entonces y ella como que me dijo, pues hay como música electrónica, algo así, pero en verdad no hay nada así que sea como que... Porque yo en verdad estaba pensando pero en verdad cuando tuve esa conversación yo dije, fíjate, en verdad, como que yo no había caído en cuenta de eso. No es muy común que un país produzca música como que sea un estilo como que de ese país o de unos cuantos países nada más y que sea popular alrededor del mundo y que salga de ese país y que sean de islas tan pequeñas, o sea, Puerto Rico particularmente, ¿verdad? Pero sí, también se podría decir, que sé yo, de Cuba, de la República Dominicana, cosas así, pero como que no es tan común que eso pase. O sea, Estados Unidos lo hace, es un país masivo con todos los recursos del mundo y tiene música que se escucha alrededor del mundo. Y muchos de los Estados Unidos, de los americanos también son como que inmigrantes y eso. Sí, pero mucha gente en el mundo habla inglés, o tú pensarías que o sea, saben inglés. No tanta, yo no diría que tanta gente, bueno, a lo mejor hay más países que hablan español, pero no hay fuera de los países que hablan español, cuánta gente habla español en el mundo. Como que, pero la música anyway pega alrededor del mundo. Pero es el ritmo, es el tambor, es el beat. Yo no creo que es solamente el beat. No solo el beat, pero... No, como que a mí me gusta mucho el hip hop. Pero en verdad, como que las líricas del hip hop están a otro nivel. Tú sabes, tú coges un buen rapero de hip hop, Kendrick Lamar, Eminem, Jay-Z, qué sé yo, como que... Pero hasta un reggaetón con una lírica incoherente, que no es que todo el reggaetón tiene lírica incoherente, pero los hay, como que tiene una energía que está, como que la manera que lo cantan es como que esta gente la está pasando cabrón grabando esta canción. Y eso el hip hop no lo tiene. No, como que el hip hop es bien frío. Es distinto. Digo, a veces sí, pero en general el hip hop es bien pero frío. no es de pasarla cabrón. Ajá, y el reggaetón, mano, yo llevo unos años que lo más que prefiero escuchar es reggaetón, en verdad, porque como que no, hasta... O
si la música es buena, o sea, si la lírica es buena es mejor, pero en verdad, hasta si es una incoherencia como que, qué sé yo, como que Anuel, que es súper incoherente, como que, pero a veces tiene canciones a veces que estoy como, bueno, suena cabrón, como que lo que está diciendo no tiene ningún sentido, pero... Pero es eso y... Sí, no sé, a mí me gusta esa teoría y yo creo que eso es lo que aportamos y yo creo que eso viene de esas culturas. O sea, los taínos estaban... Yo no sé cuánto ellos desarrollaban de música y de arte y de tenían expresión, música pero... y pintado y, o sea, y ahí como que los grabados que dejaron en piedra o algo así, si hicieron más cosas a lo mejor que no sobreviven, porque también piensa que si hicieron algo que sé yo en madera o algo así, pues eso a lo mejor se perdió, Sí. pero la artesanía que habían, Pero ellos también hacían el muchas cosas y esas cosas sobrevivieron, o sea, hasta hace poco la gente seguía viviendo en Bohío y estoy hablando hace poco, hace, qué sé yo, 30 años todavía había gente viviendo en Bohío, ¿sí? en Puerto Rico. Sí, hay pueblos de la isla donde en los 70, 80, cosas así, todavía había gente que vivía en Bohíos en Puerto Rico. Y cuando había aguaceros y eso era un problema. Pues yo no sé todos los específicos de eso, pero yo sé que, por ejemplo, si había brisa, como que eso pasa por como que no es como que una casa que tiene dos ventanitas y si la ventana no está apuntando en la dirección del viento, por más fresco que haya afuera, tu casa es un horno. Como que ahí yo entiendo que había más fresco porque Claro. otra vez si venía un huracán, pues se llevó el bohío y tú vuelves y montas otro. Eso yo no creo que como que... Esa es la actitud de un latino. Pues no, pero se joda, sí, pero pienso como que eso es paja, eso no son escombros que te van yo a decapitar. Estoy claro, yo estoy claro. Tú coges tu hamaca, tú la empacas, la envuelves, te la llevas, tus cositas te las llevas, como que... Pero, pues eso es bien, pero eso es bien nuevo. cultural, esa mentalidad. Pero tiene sentido porque Tiene después sentido. tú tienes un montón de... O sea, una casa se cae por un huracán. Imagínate, arreglar eso o sacarlo de ahí, demolerlo, lo que sea, eso es un problema. Y meterle con hacer casas de estructuras calientes sin aire acondicionado iba a ser un... O sea, tú peor, tienes dos opciones. Puedes averiguar en aquella época cómo hacer la mega casa súper fuerte que la aguante todo, o una casa que tú puedas volver a montar en... Sí, esa fue su solución. Su Su solución es, vamos a hacer... Es mucho tenemos más que elegante. resolver dos cosas. No sé si es más elegante. Para mí sí. Que el bollo que una casa. Que una casa de piedra en el horno de Puerto Rico de calor. Bueno, pero Una casa fresquita que tú puedes montar bien rápido. Pero elegante es lo opuesto de práctico. O sea, tú estás hablando... ¿Práctico? Sí, no, para mí práctico es elegante. Ok. Sí. Para mi esposa no. No, para mí como que elegante es lo menos práctico. no, pero yo no digo elegante yo digo como que una solución elegante para mí es como que la solución más simple para un problema. Sí, dice solución elegante, Ajá, sí, ya exacto, lo entiendo, sí. Sí, eso era lo que quería decir. No, Sí, es un tuxedo, no es el equivalente de un tuxedo en casa, pero... Sí, una solución elegante. Consume pocos recursos, ¿verdad? Como que... algo renovable. Empezar a descubrir, hacer piedra de eso, construir eso, y va a gustar un montón de mano de obra. Tú no tienes que estar en una cantera ahí rompiendo piedra y transportándola de un lugar a otro. Pero lo puedes hacer, porque no vas a 0 grados. Exacto. Sí, por eso. Eso es lo que tú necesitas para sobrevivir aquí. ¿Por qué tú vas a hacer más de eso? Háblame... ¿Cuándo sí empieza a haber documentación de cómo era la vida en Puerto Rico cotidiana? Pues yo te diría que, ¿sabes? Tienes esas descripciones de los... No es que no hay nada. Tienes esas descripciones. No, pero ya sí, como que haya un cuento, que no sea tan... Que no tengamos que inventarnos tanto, que sea ya como que... Mira, así era. Como que los 1800... Yo diría que los 1800 es donde más, porque ya ahí es donde ya a lo mejor más gente... Que anyway no es la mayoría de la gente, pero ya hay más gente que sabe escribir. Ya en algún momento en el siglo XIX es que empieza a llegar... la imprenta a Puerto Rico, o sea que se pueden empezar a producir libros aquí. Eso, la literatura en Puerto Rico se desarrolló tarde, aunque habían sí como que antes, sí parece que habían poetas que escribían cosas y cantaban y qué sé yo, en el siglo XVIII, por ejemplo, tú tienes a Miguel Enríquez, que fue un corsario puertorriqueño, un armador de corso. Él nunca se montó en un barco, o sea, él no era pirata. Pero él tenía la patente de corso y él podía contratar navegantes para que fueran corsarios, que eran como que básicamente como que un sistema de defensa para Puerto Rico, pero privado. La corona española le daba esos permisos a la gente para que defendieran las costas de Puerto Rico. Y Miguel Enríquez era el hijo de una mujer que fue esclava a Liberta, y su papá era blanco, él era mulato, y él llegó a ser el hombre más rico del Caribe 2 veces en su vida. Porque llegó a ser el hombre más rico del mundo, lo arrestaron, lo perdió todo. Cuando salió de la cárcel volvió y se volvió a ser el hombre más rico. ¿Qué hacía? ¿Cómo se hizo el más rico? Pues él era armador de corso, él contrataba corsarios. Y entonces, pero... ¿Y qué hacían? Porque la cosa es que, para empezar,
se cree que su papá era un religioso súper, porque Miguel Enrique sabía leer y escribir y escribía súper bien, como que aparentemente una de las mejores cosas en aquella época era poder escribir derecho sin tener líneas guías. Y Eso él es podía difícil. hacer eso. Sí, Eso es difícil. sí, sí. Tú escribes una pizarra y se te sigue yendo para arriba. Sí, sí, Pues sí. él podía hacer eso. Ese era como que, el más guillado era el que Sí, sí, escribía bueno, derecho. también antes no habían libretas con reglas, así que había que... No, pero que las está loco tenías como que... dibujar tú para hacerlo. Yo me estaba acordando los otros días que... ¿Tú te acuerdas que en la escuela elemental como que el standing social era el que corría más rápido? Ajá. Diablo, Exacto, ese es el de exacto. caballo. Pues así era, el que escribe derecho, Pues ese es no, el pues caballo. la cosa es que este tipo tenía una educación bien brutal, ¿entiendes? Él escribía y leía, o sea, probablemente sabía más que la mayoría de la gente rica de Puerto Rico, tú sabes, como que para el siglo XVIII, por ejemplo, pues había lo que llamaban las 5 familias, que eran, no me sé los apellidos de todas, no he podido encontrar todas las familias cuáles eran, pero eran 5 familias que eran descendientes directas de los primeros colonos en Puerto Rico. Esa gente no soportaba a Miguel Enrique, él era para ellos él era... Como que él era negro, él no se suponía que estuviera en su clase social. Ni que fuese Pero él seguía- inteligente, ni que... Pues la cosa es que si tú tenías patente de corso, tú podías, como que si tú atacabas un barco enemigo, los productos que tú cogías de ese barco eran tuyos para vender. Y así es que él se hacía rico. Capturaba estos barcos, a veces se dice hasta que le salía más barato, en vez de atacar un barco, él iba, lo compraba un barco holandés, todos los productos que estaban en el barco holandés lo traía. Y entonces pues ahí, entonces pues él vendía eso, él llegó a tener como 13, no, ¿quién fue que Juan Riestra, un historiador me dice que él llegó a ser dueño de toda la calle San Justo en Viejo San Juan. Él tenía por ¿Cómo lo que se menos ahí llamaba 13 este almacenes, señor? Miguel Enríquez. Caballo. Y al final murió pobre, porque él hizo muchos enemigos y o sea, con otros países. Y finalmente entonces y en Puerto Rico, y cuando España firmó un tratado de paz con Inglaterra quería que Miguel Enrique, o sea, yo firmo esto, pero tú tienes que hacer algo con Miguel Enrique. Y le Él era un pleito. non-guy, todo el mundo sabía quién era él. Ajá, no, en las negociaciones... sus corsarios llegaron a capturar barcos por Boston y Filadelfia. Y en las conversaciones de negociaciones políticas de paz, su nombre salía. Ajá, y entonces Yo no voy a firmar esto le si no formaron este un caso, él se refugió en el convento de los dominicos, que es lo que es ahora la Galería Nacional, que está cerrada al lado de la iglesia de San José. Y se dice que él murió envenenado, que lo terminaron envenenando, pero parece que si te refugiabas ahí, pues no te podían arrestar. Wow. Pero que de él, por ejemplo, pues sabemos como que, por lo menos como he leído de su vida, pues ahí yo también cojo un poco de la idea de cómo era Puerto Rico en aquella época. Aquí la gente básicamente sobrevivía de contrabando, porque los barcos españoles nunca paraban en Puerto Rico. So, tú vivías en cualquier pueblo de la isla que no fuera San Juan, porque todos los barcos cuando paraban solamente paraban en San Juan, y a veces pasaban años que no pasaba un barco, o sea, podían pasar 3 años sin que pasara un barco español, y aquí habían cosas que no habían. Lo que siempre me acuerdo es ropa. Aquí no había ropa. No había moneda. O sea, si no paraba un barco español con monedas, no había moneda. Y pues ¿Cómo que no había moneda? Dinero. Había, sí, si tú querías comprar algo, era todo por intercambio, por trueque. Pero no había Y nunca currency. surgió como que vamos a usar una moneda, como que tratar de encontrar algo que pueda hacer una moneda aquí. Pues yo creo que No. yo no creo que eso sea tan como que, pero la cosa es que pues era todo por contrabando. O sea, y pues la línea entre lo que era un contrabandista y un corsario era una cosa bien blurry, pero básicamente si tú eras cualquier barco que no fuera español anclando en alguna costa de Puerto Rico, eso era contrabando, eso era piratería y eso era ilegal. Pero aquí todo el mundo hacía eso, era la única manera que conseguían cosas y podían vender lo que tenían para recibir algún dinerito o algo y seguir por ahí. O sea, aquí la economía básicamente era clandestina. ¿Y qué intercambiaban? ¿Qué le daban los de aquí? ¿Le daban a ellos? Aquí había mucho ganado, había mucha madera, habían cosechas. Y cuando le daban ganado, estaban estos de 5 vacas que se montan en el barco y se van. Aquí había un montón de ganado, O sea, esto es bien loco, los tipos estaban ahí con vacas navegando por ahí. Sí, no, esto era una sociedad como que, o sea, crecían azúcar, pero, o sea, te estoy hablando de que aquí se sobrevivía de contrabando por lo menos como 2-3 siglos, como que de todo siglo XVII, XVIII, por lo menos parte del XVI. Ya en el XIX eso empieza, o sea, ya Paco Ofrecí por ahí, ya eso es como lo último que hay de pirata, que creo que él muere en el 1825. Pero sí, o sea, aquí todo era clandestino, todo era escondido. Aquí la gente estaba literalmente tratando de sobrevivir. Sí, Yo digo que si tú te preguntas, como que de dónde viene, como que, qué sé yo, la corrupción. Obviamente la corrupción existía desde antes.
Pero en Puerto Rico, ¿cómo eso se va formando? Aquí los españoles nombraban un montón de gobernadores que venían aquí para hacerse ricos, ¿verdad? Porque ellos, en las colonias, yo pienso que al día de hoy tú ves esto, un puesto político para ti es una manera de hacerte rico, sin mucha fiscalización, ¿verdad? Pues Miguel Enríquez, por ejemplo, fue un gobernador el que lo puso a él que le dio la primera patente de corso. Y pues parece que había como algún tipo de negocio debajo de la mesa donde tú coges estos barcos, pero tú me das a mí tanto, qué sé yo. Y entonces, después de que él se va, Miguel Enríquez empieza hasta actually a darle chavos a gente. Porque si tú querías ser gobernador en Puerto Rico, tú tenías que como que pagar, qué sé yo, 20,000 pesos o algo así. Y Miguel Enríquez le llegó a prestar chavos a gente para que pagaran para ellos ser el gobernador. Y entonces Miguel Enríquez tenía como que negocio con ellos. Y así era que lo hacía, o sea, y así era que él se preservaba porque todo el mundo lo quería tumbar a él, siendo un hombre negro. Y pues esa era su manera de subsistir, pues tú lo expandes de distintas maneras a todo el país. Todo el mundo estaba más o menos de alguna manera sobreviviendo de una manera clandestina. Todo el mundo se estaba beneficiando del contrabando, todo el mundo se estaba beneficiando de estas cosas. Pues tú puedes ver ahí cómo se va desarrollando lo que en otros niveles de sociedad es solamente puramente para sobrevivir. Pero esas mismas prácticas, entonces tú vas más arriba y entonces es corrupción. Esa idea se quedan de alguna forma. Y todo el mundo lo que está tratando de sobrevivir. Y, mira, si tú, qué sé yo, no, págame cash para no tener como que... Siempre ha habido... Las cosas se quedan. También yo he escuchado que hay otra esa me gusta y la complemento con esta otra, que era la noción de la concentración del poder y el respeto a la autoridad, y que eso hay gente que lo asocia al catolicismo. La diferencia entre las colonias católicas y las colonias protestantes, que la deferencia a autoridad es distinta en el catolicismo que el protestante. Entonces cuando tú concentras el poder y lo delegas todo a estos grupos, a un gobierno o a lo que fuese, pues se van a dar. Esas son las prácticas que se terminan dando. ¿Tú crees que en Estados Unidos hay menos corrupción que acá? Que es un país más de origen protestante. Depende cómo lo midas. Yo creo que en términos porcentuales probablemente similar. Porcentuales de el presupuesto del gobierno, cuánto se va en corrupción. Porcentuales probablemente sea similar. Pero en términos de la economía es mucho más bajo. Porque yo creo el impacto que tiene la economía, tú dices. Y como por ciento de la economía es mucho más bajo porque la economía americana es bien grande. Pero yo creo que en parte es porque hay una antipatía hacia el gobierno. Versus los países latinos no hay... Hay una antipatía, pero como quiera queremos que sigan siendo grandes y nos protejan y qué sé yo qué. Las culturas protestantes tienden a ser como que... Es como le echan cuerpo a... Son escépticos ante alguien que te va a proteger y cuidar. Okay. Porque yo diría que mucha de la corrupción que pasa aquí tiene que ver con fondos federales y muchos de los que... hay mucha gente que viene aquí a robar que vienen de Estados Unidos o son yo no digo que... o sea, que pienso que no sé si... ¿Cómo lo explico mejor? Porque no quiero que... tú quieres decir a lo mejor que no es que un católico vaya a ser más corrupto que un protestante, sino que a lo mejor en el país el pueblo sea menos tolerante a la corrupción. Pero si vienen del protestantismo que del catolicismo. No es que sean tolerantes a la corrupción. Yo creo que es un paso antes. Al ser un poco más escépticos a la autoridad y no decir como que le doy el poder a estas personas y nos van a cuidar. Por naturaleza, le estás dando pues menos poder a un grupo central. Y yo creo que cuando tú le das poder a un grupo central, ahí es que sucede la corrupción y sucede a la escala que pasa. O sea que es como contraintuitivo, ¿no? Es como... Nosotros aquí queremos, no nos gusta cómo opera el gobierno. La mayoría, tú le preguntas a cualquiera y nadie va a estar contento con cómo opera el gobierno. Pero sin embargo, quieren que el gobierno siga asumiendo responsabilidad y que siga siendo grande y lo siga cuidando. Y ahí, yo creo que ahí es que fallamos. Y las sociedades que dicen, como el gobierno cuando crece y se convierte en este monstruo corrupto, mejor que siga siendo pequeño. Y yo creo que a los protestantes se les hace más fácil eso. Es más por esa línea. No sé, fíjate, está... Lo escuché una vez y como que maybe hay algo ahí. Tengo como que argumentos en contra, pero no necesariamente son ¿entiendes? Como que... No, porque a lo mejor... ¿Qué piensas que te viene a la mente? Es ahora mismo yo reaccionando, a lo mejor yo me siento con esto y en 3 días digo, fíjate, Beto tiene razón. Pero como que estoy pensando, por ejemplo, me da la impresión y puede que esté equivocado en esto, pero
me da la impresión que la mayoría de los protestantes en Puerto Rico tienden a ser PNP. O muchos. Y los PNP, los populares, ¿verdad? Esos partidos que llevan mucho tiempo son los más corruptos. Sí, es que yo no lo veo tanto como que a nivel individual, como que si eres católico eres más... Tú estás hablando como era más como que como la sociedad y como la cultura, las ideas que surgen de una sociedad católica son distintas a las ideas que surgen y por ende nuestros comportamientos, nuestros valores son distintos, cómo nos relacionamos. Es más como que de ese surgimiento, pues creo que puede ser parte de explicación. No es tanto como que si eres protestante, pues no eres corrupto. No lo digo así. Yo pensaría, pero de nuevo, yo siento que este es el tipo de cosa que como no lo había pensado antes, a lo mejor en 3 días digo que, fíjate, eso es un buen punto, pero como que yo pensaría que a lo mejor tiene mucho más que ver con el acceso a información que alguien tiene, como que en Puerto Rico es bien fácil siempre seguir echando la culpa para arriba, y como siempre tienes Estados Unidos allá arriba como esta cosa abstracta que tú siempre puedes seguir, no, eso fue la Junta que no dejó, eso fue tal cosa, y que como que siempre hay un nivel más alto de culpa. Los países independientes tú no puedes hacer eso, pero a lo mejor dependiendo del país que tú tengas, a lo mejor hay más acceso a información, sea internet, periódicos, cosas así, te puedes mantener más informado y fiscalizar más lo que está pasando en el gobierno versus otros países. Hay más necesidad también, hay más necesidad de hacerlo. Eso sí es por sí. O sea, en Dominicana, si las cosas salen mal, tú pagas unas consecuencias en tu vida cotidiana, pero fuerte. Aquí también, pero no al nivel no es lo mismo. Toma más tiempo. Hay un delay, por lo menos. Hay un delay. Y otra corrupción de hace 10 años, estamos viendo ahora, vemos ahora. Y otra cosa que yo había pensado también, que es por lo que lo hablamos de las culturas del Ecuador versus no. Yo creo que también, como nuestras culturas son bien hay mucha creatividad. Y al final, creatividad es estar dispuesto a jugar con las reglas, ¿verdad? Como que salirte de las líneas. Eso para mí es lo que es creatividad, ¿verdad? Y me salí de la caja y construí algo que tiene sentido y conectó con la gente. Pero al principio tienes que estar dispuesto a jugar con las reglas. Y hay cierta noción en nuestra cultura que nosotros estamos dispuestos a jugar a bend the rules cotidianamente. O sea, ¿cuántas veces a ti te hacen algo que tú sabes que esa no era la regla y la violaste, pero eso no importa, a nadie le importa? Como que somos mucho, eso no nos molesta tanto como a otras culturas, la alemana, qué sé yo, que no importa cuán estúpida es la regla, el valor social es seguir las reglas. En Puerto Rico eso, y en los mundos latinos yo no creo que sea así. Y yo creo que la creatividad, el alto por ciento de creatividad tiene que tener alguna relación con eso. Yo creo que casi estas cosas son los dados de la moneda. Tú no puedes ser creativo y seguir las reglas. O sea, como que no... Yo creo que a lo mejor eso va por la línea de lo que te estaba diciendo, que era para sobrevivir, era para resolver. Tú tienes que buscar la manera de tú averiguar cómo sobrevivir. ¿Qué reglas, cabrón, si me va a morir? Exacto. So, a lo mejor no es que estás pintando una Mona Lisa, pero estás como que... pero tú estás sobreviviendo de una manera que a nadie más se le ocurrió. Sí, yo pienso que... Así, yo no creo que a la gente como que... Yo pienso que aquí, por un lado, admiran mucho en términos generales, como que la estructura que hay en Estados Unidos, pero a la misma vez yo creo que a la gente no le gusta en Puerto Rico vivir mucho bajo esa estructura. ¿Qué estructura? Bueno, tú vas a cualquier lugar en Estados Unidos y... el orden, pero como que el orden. Mira la fila y nadie se coló. Cosas así. Mira, solamente se te dieron 3 minutos en atenderte y entrarte la comida, como que ese tipo de cosas. Yo vivía en California. Los sistemas. En la afuera de San Francisco. Que eso era todo perfecto en esos sentidos, ¿no? Como que la luz, no se comía la luz, estaba limpio, los restaurantes, como que no había ruido, no tocaban bocina, qué sé yo qué. Pero tú rompes las reglas y te caes encima. Yo me quería ir de allí. Porque yo decía, yo necesito que alguien toque bocina. Yo necesito que alguien se coma la luz. Como que me falta. Estamos de más... Yo viví en Upstate New York 5 años. Y sí, siento que estoy perdiendo algo. 5 cabrones. En Puerto Rico, 5 tipos hacen una cabronada. 4 de ellos te encabronan y uno tú dices, ya, a ese tipo le quedó cabrón. Y eso es lo que nos gusta, es loco. Sí. O sea que yo creo que pues... Aquí se fluye más, uno improvisa más, uno averigua como allí todo es bien estructurado y salirte de esas reglas. En términos generales, obviamente, no estamos hablando de todos los individuos, pero como que es un poquito más difícil. Sí, algunas cosas, si tú quieres construir aviones, debería seguir las reglas. Full. Y yo quiero que mis ingenieros que hacen aviones hagan eso. Un puente. Pero si tú quieres hacer música,
si quieres hacer comida, o si quieres hacer cuentos y películas, qué sé yo qué. Sí. Probablemente tienes que jugar con las reglas. Y es como que eso funciona para algunas cosas y para otras cosas no. Si pudiésemos, yo creo que al final si nos mezclamos todo, es lo, ¿sabes? Como que alemanes corran el gobierno y déjenos el party. Nosotros nos encargamos del party. Usted no es que no seamos incapaces, no estoy diciendo eso, pero es como, hay algo bien interesante, pero me interesa mucho la historia porque me ayuda a entender lo que está pasando hoy. Por esa línea. Pero vamos a dejarlo ahí. Sí, está bien. Es que me tengo que ir, en verdad. No, yo estuviese estar 2 horas más. No, tranquilo. ¿Vas a hacer otro después? Sí, no, tú me avisas. Para traerlo a los... No llegamos como que a cómo se vivía el viejo San Juan. La historia fue lo menos que hablamos, ¿verdad? Pero... Hablamos de los taínos un montón. Hablamos de los taínos un montón. ¿La pasaste bien? Sí, no, la pasé bien. Es que yo me imaginé que cuando tú me diste el tema, yo me imaginé que no íbamos a poder en verdad entrar en cubrirlo todo porque es muy amplio. O sea, yo me imaginé que probablemente nos íbamos a terminar enfocando en una cosa y lo otro sí iba a quedar medio. La próxima vez hacemos uno de 4 horas. Dale. Y vamos a hacer el que te dije, el de los gobernadores. Diablo, y lo hacemos en 3 sesiones. Ok. Como que, dale. No, y vamos a enfocarnos. Digo, te estoy dando tarea. Me gustaría, y si te interesa lo hacemos. Y lo publicamos en los 2 canales, qué sé yo qué. Más como que en los personajes, como quiénes eran ellos, qué les gustó, como que cuentos, no me interesa tanto la política, es como que cuentos, qué lo que hacían estas personas, qué cosas chulas. Sí. Como que el humano. Eso no depende del que aparezcan cosas. Porque sí, si no aparece, pues eso. Pero como que el humano, yo creo que en la historia se pierde mucho, como que el humano. Y cómo tú te relacionas. Esa persona no era tan distinta a ti, de seguro amaba a su familia, quería comer, hizo cosas malas, quizás se arrepentía, como que no, ¿sabes? Eso se pierde mucho en la historia porque es bien enfocada en eventos y parecen como robots, qué sé yo, como que invadieron, pero ¿por qué invadieron? No es que eran malos ni buenos, había una necesidad, las ideas. La fecha, el evento y para adelante. Y en verdad se pierde mucho de lo que de verdad es interesante de la historia. Saber quiénes eran esas personas. Era un Beto, un Callito, un JJ, lo mismo. Exacto. Lo mismo. Sentaba ahí en una plaza hablando mierda por 2 horas que nadie iba a escuchar. Bueno, la pasaste bien, qué bueno, Callito. Dale, hablamos.